Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 111. Claridad gradual. El pecho de Cheyenne se onduló violentamente mientras respiraba hondo, se inclinó para sostener su rodilla con ambas manos. Aunque sabía que la fuerza destructiva de Ambition era genial, después de usarla por primera vez se dio cuenta de que la subestimaba por completo. De repente se puso de pie porque más profundo en el camino, dos concursantes que sostenían sus espadas miraban con incredulidad. Naturalmente, fueron testigos de ese loco evento. Cheyenne se rió con frialdad, una vez más sacó Ambition y apuntó. Los otros dos concursantes obviamente no sabían que el período de recuperación de Ambition era de 1 minuto. Solo fueron testigos de que esta arma tenía una fuerza tan destructiva que voló terriblemente la mitad del cuello de Bowen. El pánico se disparó en sus corazones cuando vieron el cañón negro apuntando hacia ellos, inmediatamente gritaron horrorizados y huyeron. Cheyenne no tenía intenciones de perseguirlo, se apoyó en el pilar y decidió después de colocar su hombro derecho dislocado. Después de matar a Bowen, Cheyenne reflexionó cuidadosamente sobre varias cosas. A partir de una serie de huellas de araña y huellas de caballos, pistas, entendió claramente que el grupo de su enemigo obviamente tenía un carácter altamente hábil que planeó antes de moverse. Y ese tipo definitivamente planeó su ruta de escape antes de este asalto. Por lo tanto, si Cheyenne aprovechara esta oportunidad para encontrar asistentes, perdería una gran cantidad de tiempo y, en última instancia, habría sido en vano. Por lo tanto, Cheyenne dudó e inmediatamente persiguió a los concursantes que huían. Bajo esta situación, la posibilidad de que tengan otra emboscada es extremadamente baja. Aunque se demoró un rato, su agilidad no era comparable a la de Cheyenne. Cheyenne pudo obligarse a sí mismo a seguir su ritmo de escape. Mientras lo perseguía, una gran sospecha se formó en la mente de Cheyenne. ¿Estas personas no tienen miedo de que se exponga su estratagema? Actualmente en el mar, incluso si el holandés errante fuera enorme, no importa que también se escondieran estos concursantes, no podrían correr para siempre. Después de actuar solo tendrían dos finales: matar o morir. Visite freenove.com para una mejor experiencia de usuario. Si sucedía lo último, Cheyenne podía llamar a sus ayudantes y tenía la confianza de acabar con ellos en 2 horas. Él creía que, basado en la autoridad de su tercer oficial, descubrirlos no era difícil. E incluso si mataran a Cheyenne, la noticia del asesinato del tercer oficial del Flying Dutchman asustaría a Davy Jones. Obviamente no lloraría por Cheyenne, pero creería que había surgido un defecto fatal en su nave. Del mismo modo, instigaría un derramamiento de sangre a gran escala para limpiar su barco. Por lo tanto, la única explicación es que este grupo de personas solo necesitaron prolongar esto durante 2 horas y, por lo tanto, podrían cumplir su misión y regresar al reino de las pesadillas. De lo contrario, otra especulación irrazonable sería que podrían eliminar todas las amenazas en 2 horas. Más notable aún, estas amenazas incluían a toda la tripulación del Flying Dutchman e incluso a Davy Jones hasta el nivel más bajo de piratas. Los pensamientos de Cheyenne gradualmente ganaron claridad. Este grupo nunca había esperado que un concursante como yo apareciera de repente en este barco. Por lo tanto, uno de los concursantes, tal vez debido a su curiosidad, o a la instigación de alguien, quería sondear información sobre mí. Esa fue la razón por la que alguien se coló cuando estaba durmiendo. Desafortunadamente, su plan fue descubierto. Por lo tanto, su jefe concluiría que el yo ascendido llevaría a cabo una investigación en este barco. Esta acción definitivamente obstaculizaría sus planes. Por lo tanto, para evitar mis acciones, envió gente para silenciarme. Para evitar que los piratas descubrieran su persecución secreta, Cheyenne los siguió desde la distancia, no se atrevió a acercarse. Después de pasar un canal que estaba cerca del costado del barco, de repente entendió por qué los piratas a bordo habían desaparecido repentinamente de forma colectiva. Porque desde 2 millas náuticas de distancia en el legendario barco pirata Queen Anne's Revenge, se desarrollaba una escena horrible. Esas cuerdas de vela en ese barco parecían estar vivas mientras se enrollaban frenéticamente. Parecía que todo el barco pirata se había transformado en un gigantesco monstruo con tentáculos. El líder pirata Barba Negra estaba parado en el mástil principal y se reía a carcajadas mientras admiraba la vista. Estaba agitando esa mágica espada plateada. Sus subordinados se arrodillaron en la cubierta con miedo y temor, como si adoraran a su rey.
Esta vista cautivó por completo a los piratas del Flying Dutchman, abandonaron sus trabajos y se dispersaron en la cubierta para ver esta impactante vista con la boca abierta. Cheyenne sintió la ilusión de que él fue quien creó la historia, porque la espada mítica de Barba Negra era algo que él había ayudado a perfeccionar. La vaina de Amand debería tener una función similar a la de un cargador de batería. Sin esa vaina complementaria, la espada mítica de Barba Negra sería como máximo un arma ridículamente afilada. Pero después de cargar con la vaina, pudo encajar el gran nombre del rey del combate naval cuerpo a cuerpo. Cheyenne reflexionó mientras continuaba siguiendo a las dos personas. No había recibido capacitación en este campo, y estos dos tenían la intención de perder el rastro. Por lo tanto, después de descender un piso de la bodega del barco, no sorprendió que Cheyenne los perdiera. Después de correr algunas rondas alrededor de la carga, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, se escuchó una suave charla desde más de 30 metros dentro de la bodega de carga. Cheyenne inmediatamente corrió detrás de un pilar en el pasillo, para evitar alertarlos mientras intentaba espiar sigilosamente desde un lado. Lo que lo recibió fue un grupo de piratas que escoltaban a un joven vestido con nobleza mientras avanzaban apresuradamente. Ese joven debería ser un personaje de la historia, sin saberlo, este joven emitía un aura bastante familiar para Cheyenne. Dentro de esos piratas, sorprendentemente estaban los dos concursantes a los que estaba siguiendo, era obvio que eran todo el grupo. En este punto, Cheyenne obviamente no sería lo suficientemente estúpido como para exponerse a maldecir y explotar a sus enemigos. Eso resultaría en ser golpeado a un estado peor que la muerte. Decidió que quería usar su habilidad de perspicacia para sondear a ese joven, pero justo cuando estaba a punto de activarlo, sintió una crisis apenas perceptible flotando en su corazón. Estos fueron, sin duda, sus 14 puntos destacados en la detección perceptiva que muestra su mecanismo de advertencia. Este leve peligro representaba dos cosas, una es que usar perspicacia causaría una pequeña crisis, y la otra, significaba que dentro de su grupo, había alguien más con una percepción perceptiva aún más alta o cercana. Así, diluyendo sus sentidos perceptivos por completo. Cheyenne pegó la cara al pilar, se podía sentir una textura de timbre distintiva y podía oler un ligero olor a pescado y agua de mar. Observó que este grupo desaparecía a la vuelta de la esquina, y finalmente decidió renunciar a utilizar la percepción. La razón era sencilla. Los riesgos y beneficios no valían la pena. Naturalmente, el motivo de esta fiesta no fue Cheyenne, matarlo fue solo para reducir sus riesgos. Cheyenne solo usó Insig para satisfacer su curiosidad. Pero una vez que lo descubran, se verá en graves problemas. Intercambiar su vida solo para satisfacer una curiosidad, esto simplemente no era algo que haría una persona inteligente. Cuando este grupo se alejó, Cheyenne no intentó seguirlos con su juego de pies de mala calidad, sino que entró en la bodega de carga de la que salió. Esta bodega de carga es relativamente común en un barco pirata. Normalmente se usaba para almacenar mercancías pesadas, engorrosas o con olor fuerte, por ejemplo, pescado salado, cubos y material de lastre, etc. Incluso un barco pirata tendría bodegas de carga comunes, porque aunque no transportan mercancías, al saquear barcos mercantes, contendrían estos bienes. Naturalmente, podrían saquear esos barcos mercantes, incluso este tipo de bienes para obtener las máximas ganancias. La bodega de carga frente a Cheyenne estaba completamente vacía, un fuerte olor a tabaco quedó atrás. Los pocos objetos que quedaron fueron varios hermosos cofres familiares. Cheyenne levantó las cejas, de hecho eran los cofres del tesoro que obtuvo del castillo Tortuga con Scarface Harry. Grabado estaba claramente el emblema de la familia Foke, dentro de ellos no había nada, tan vacío como el desierto. Sin duda, había sido saqueado por completo por esos piratas. Después de mirar la huella en los cofres, los pensamientos originalmente desorganizados de Cheyenne se conectaron de repente. De repente recordó por qué sintió que el joven le resultaba muy familiar. Fue porque el contorno de sus rasgos faciales se parecía mucho al del pequeño señor Foke, el dueño del puerto Tortuga. A pesar de que su cuerpo no tenía la sensación de muerte helada como Little Lord Foke, pero el aire de nobleza aún era notablemente visible. Obviamente, el joven que se fue, incluso si no fuera el hijo de Little Lord Foke, todavía estaría relacionado con la sangre. Alguien de la generación más joven de la familia Foke, un grupo de concursantes, ascendieron a un influyente barco pirata legendario, estos 3 puntos reunidos en el mar Caribe, ¿cuál es su relación exacta?
Dado que Cheyenne ya había revelado el estado del joven, se estaba formando un enigma aún mayor en el corazón de Cheyenne. ¿Qué están planeando exactamente? No me digan que esta fiesta fue tan fuerte que pudieron enfrentar al legendario Davy Jones conocido como el Diablo Marino. Si ese es el caso, ¿por qué necesitan traer a este joven relacionado con la sangre de la familia Foke? Capítulo 112. La victoria es Paul, la derrota es Paul. Cheyenne se quedó perplejo después de mucho pensar, comenzó a prepararse para regresar a la cubierta. Sin duda, una vez que se mezclara con los piratas, su seguridad estaría garantizada. Cuando se acercó, comprendió aproximadamente cómo este grupo logró convertirse en parte del holandés errante. Eso debería ser un raspador en este barco. Este llamado raspador es un término familiar en el mundo actual para Cheyenne, pero no estaba seguro de cómo los piratas en este mundo caribeño se dirigían a esta clase. Solo pudo confirmar el contenido y la naturaleza de este trabajo. Porque cuando un barco de madera navega por un período de tiempo, incluso si fue construido extraordinariamente, todavía habría un crecimiento anormal de organismos debido a la naturaleza cálida, húmeda del barco. Ejemplos de estos son musgo/algas, ostras, balanús y otros organismos marinos. Estos organismos se adhieren al fondo pero no afectan mucho, después de largos periodos puede resultar en un peligro oculto masivo. Por lo tanto, estas personas son necesarias para limpiar la nave a estos organismos, y por eso se les llama raspadores. Por supuesto, para limpiar y salvaguardar el barco, la mejor solución es ingresar a un muelle a gran escala y aislar el barco completamente del agua de mar. Seguido de limpiar a fondo y pintar una capa de laca sobre la madera. Pero esta era de la tecnología marítima aún tiene un largo camino por recorrer, el único lugar que tiene mantenimiento de barcos a gran escala son las ciudades portuarias famosas, los barcos de la Royal Navy británica disfrutan de tales beneficios, pero los barcos piratas no. Por lo tanto, este trabajo de raspador requiere que las personas se sumerjan en el agua para lograrlo. Este fue sin duda un proceso insoportablemente agotador. Sin embargo, este proceso tortuoso era esencial, las personas que realizaban tareas de raspado ya están acostumbradas al trabajo duro. Normalmente no estaban dispuestos a trabajar para los piratas porque incluso esforzándose tanto, es posible que no reciban su remuneración. Esto no era como el mundo actual donde hay un sistema legal y contratos. Además, estos eran piratas codiciosos y crueles que se metían el cerebro en los pantalones. Si los confrontaban por dinero, la mayoría de las veces resultaría en que sus cabezas rodaran. Pero bajo tales circunstancias, este grupo de concursantes anunció su voluntad de ser raspadores y no querían que se les diera un estatus alto. Por lo tanto, ser miembro temporal de la tripulación de bajo grado del Flying Dutchman no sería un problema. Según la experiencia de Cheyenne, limpiar un barco tan grande como el Flying Dutchman requeriría al menos 7 u 8 días, y esto solo incluía la parte inferior y no los costados del barco. Para esos concursantes, un marco de tiempo tan largo fue definitivamente suficiente. Cuando Cheyenne distinguió esta información, dobló algunas esquinas y subió las escaleras hasta la cubierta. No importa lo que quisieran hacer estos concursantes, mezclarse con los piratas definitivamente sería la opción más segura para Cheyenne. En este momento, eran aproximadamente las 3 de la tarde, la brisa marina era suave y los deslumbrantes rayos del sol hicieron que sus ojos se entrecerraran gradualmente. Sin saberlo, una frase relevante se infiltró en su mente como los rayos del sol. Visite free.com para una mejor experiencia de usuario. Juro por mi alma y mi sangre, colaborando juntos desde mañana, incluso nuestra descendencia vivirá en paz por muchas generaciones. A cualquiera que viole esto le hervirán los vasos sanguíneos, dejará de respirar, su carne se descompondrá bajo el sol abrasador y el aliento de la tierra encadenará sus pasos. Bernard Foke Cooper Jones. En este caso, Cheyenne se detuvo de repente y se quedó inmóvil como golpeado por un rayo. La brisa caribeña originalmente cálida de repente llegó una presión asesina, cortando contra su piel. Inicialmente, esos pensamientos desorganizados y desorientados de repente comenzaron a vincularse. La niebla envolvente que ocultaba a estos concursantes de repente se disolvió por completo frente a Cheyenne. Maldita sea, Cheyenne apretó los dientes exclamando. Levantó la cabeza para mirar la lejana habitación del capitán de Davy Jones. Este secreto estaba destinado a que lo usara en el futuro, nunca esperé que ustedes realmente entendieran este mensaje, además, desarrollándolo hasta este punto. ¿Cómo podría permitir que te salieras con la tuya?
Una vez que ustedes, grupo de tontos, tuvieran éxito, ¿mi ganancia invisible no recibiría un gran golpe? Sheyan inmediatamente comenzó a correr. En ese momento, la cubierta estaba llena de piratas, pero a él no le importó mucho mientras golpeaba y pasaba rozándolos hasta que llegó a la habitación del capitán. Luego agarró a un pirata que preguntaba con urgencia. ¿Está el capitán? Ese pirata era un confidente de Davy Jones. Instantáneamente apartó las manos de Sheyan, organizando su cuello semiarrugado y dijo enojado. Algo surgió, creo que hay un problema con la pólvora. El jefe bajó a echar un vistazo. Un almacén de pólvora es naturalmente necesario en un barco pirata. De lo contrario, una vez que se enfrenten a un enemigo, estarían en desventaja sin el apoyo explosivo de los ataques de largo alcance. En cambio, este almacenamiento de pólvora también puede ser un componente fatal de un barco. Una vez que la bala de cañón ardiente de un enemigo se estrella contra el almacenamiento de pólvora, sin duda la batalla concluirá abruptamente. Por lo tanto, en esta era, el lugar más protegido y estricto de un acorazado no es la bodega de carga, sino el almacenamiento de pólvora. Una vez que hay algún movimiento allí, incluso un pequeño problema invitaría a la atención personal del capitán. Después de escuchar, sin dudarlo, Sheyan aceleró. Sin importarle nada más, corrió. Para salvar los preciosos segundos, incluso rompió sin piedad una barandilla y saltó hacia abajo. Lamentablemente, cuando Sheyan aterrizó después de romper la barandilla de madera, vio la espalda de Davy Jones parado metros de distancia mientras inspeccionaba cuidadosamente la cerradura del almacén de pólvora. Sin embargo, el joven que se parecía al pequeño Lord Foke se escondía en un rincón estrecho detrás de Davy Jones, la distancia entre ellos era de aproximadamente 15 metros. Ese joven tenía una máscara negra que cubría su rostro, se parecía un poco al zorro ya que lo acompañaban dos concursantes. De repente, ese joven se destacó impulsivamente, su mano derecha sosteniendo un mosquete de chispa común en esta época. Se rió con frialdad mientras apuntaba a la espalda de Davy Jones y apretaba el gatillo. Estallido. En el caso de los disparos, Davy Jones al mismo tiempo giró la cabeza. Mirando este comportamiento arrogante, parecía que estaba mirando a un gusano patético. Agarró el sable en su cintura, sus ojos llenos de intenciones asesinas. Sheyan gritó frenéticamente. No. Jefe. Eso es de la familia Foke. Pero en este momento, Sheyan vio que el concursante de pie junto al joven se daba la vuelta. Sus ojos, ese par de ojos claros abundantemente penetrantes, miraban fijamente a los ojos de Sheyan que llegaban hasta su corazón. Aunque la apariencia del dueño había cambiado, la extraña magia cautivadora dentro de las pupilas permaneció, causando que la fuerza de voluntad de las personas colapsara por completo y su estado mental degenerara. Sheyan podía sentir que el aire a su alrededor aparentemente se pegaba a su piel. Mirar la acción de esta persona era como ver un movimiento a cámara lenta en las películas. Ese concursante levantó su mano derecha, usando su palma inmaculadamente blanca para enfrentar a Sheyan. Aunque no había ninguna señal tangible, Sheyan podía sentir un muro invisible indescriptible que avanzaba. Inmediatamente se cubrió el frente con las manos, pero aún se sentía como si un tremendo martillo ondulante se estrellara contra él. Salieron chispas a su vista, mientras volaba hacia atrás por el impacto, un olor picante a pescado se disparó por su garganta y un dolor punzante electrificó desde su espalda. Podía escuchar una serie de crujidos de madera en su oído, obviamente algunas capas de la pared de la cabina se habían encontrado con una calamidad. Pero antes de que Sheyan volara hacia atrás, vio que el rostro de Davy Jones cambiaba mucho antes de que estuviera a punto de contraatacar. La cuchilla inicialmente decapitadora que cortó el aire de repente se inclinó y cortó contra la pared junto a ellos, lo que provocó que brotaran pedazos de madera por todas partes y un penetrante sonido crepitante. Resultó una cicatriz gigantesca de unos 7-8 metros de largo. Era como si dos manos invisibles se hubieran estrellado rápidamente contra las paredes de madera. Si el joven recibiera este golpe, ni siquiera quedaría la mitad de su cadáver. Simultáneamente, una bala de plomo salió disparada del mosquete de chispa en las manos juveniles de la familia Foke, penetrando sin piedad en el pecho de Davy Jones. Pero con la fuerza abrumadora de Davy Jones, la punta de esta bala de plomo solo perforaría su piel. Aún así, Davy Jones no obstante esquivó a un lado, este grueso y violento movimiento de pirata desplegaba una agilidad alarmante que dejaba a uno boquiabierto. Uno podría decir que los gritos de Sheyan le habían dado una amplia advertencia.
Al mismo tiempo, Cheyenne recibió una notificación. Nivel de amistad de Davy Jones más 20, reputación de pirata caribeño más 2000, adicional más 2000 de la tripulación del Flying Dutchman. Después del fracaso de último minuto del oponente, la pecera de bolsillo en la mano izquierda de Davy Jones de repente se sacudió y se extendió como un tentáculo. Cuando el tentáculo se extendió, todavía era bastante diminuto, pero su alcance era infinito. Finalmente se transformó en un tentáculo fuertemente rojo tan grueso como el brazo de un humano, sus ventosas cubriendo toda la superficie. Este tentáculo se envolvió alrededor del cuerpo de Davy Jones, la punta del tentáculo se retorció como dedos humanos, parecía un niño pequeño que hurgaba suavemente y con cautela alrededor de una canica con los dedos. El objetivo de este tentáculo fue sorprendentemente esa bala de plomo entrante. Capítulo 113. Corbata. En este momento caótico, los tentáculos de Octopus Paul replicaron los dedos de un niño pequeño, sin cuidado e incluso un poco negligente, pero un niño solo manejaba canicas de vidrio. Sin embargo, este jefe pulpo se enfrenta a una bala de plomo que viaja a 543 metros por segundo. El pulpo protegió a su dueño. De repente golpeó horizontalmente. Pensilvania. Cheyenne ni siquiera podía verlo claramente, solo vio al joven de la familia Foque volar, una gran fuerza impactó contra su cabeza empujándola hacia atrás. Después de amortiguar la bala de plomo entrante con sus tentáculos, regresó con una velocidad 10 veces mayor. Golpeó contra el puente de su nariz y penetró en su cráneo con una gran fuerza cinética, dejando tras de sí un floreciente agujero negro. Cuando la bala atravesó su cerebro, devastó las entrañas por completo y, sin detenerse, salió por la parte posterior de su cabeza, causando un agujero negro del tamaño de un cuenco en la parte posterior. La sangre y la sustancia cerebral brotaron, emitiendo un olor terrible a su paso. En ese caso, incluso el rostro de Davy Jones mostró un horror indescriptible. Normalmente, su apariencia estaría llena de risa salvaje y locura, era difícil incluso asociar el miedo con su rostro. Mientras Cheyenne jadeaba por aire, notó una línea de notificaciones. Visite FreeWeb.com para una mejor experiencia de usuario. Según su percepción perceptiva, ha adquirido el siguiente informe de batalla. Advertencia. Tu sentido perceptivo está suprimido por el concursante No. 4421, él también ha obtenido una gran cantidad de tu informe de batalla. Habilidad activada del concursante N. Grados 4421. Muro de fuerza de colisión. Has sido golpeado directamente por la pared de fuerza de colisión, recibiendo 110 daños de fuerza. Después de deducir el daño total sufrido por la defensa física. 93 puntos. Juicio de efectos suplementarios de la pared de fuerza de colisión, tu espíritu es de 4 puntos, la exención del juicio falló. Ha sido volado a 7 metros de distancia, si sufre alguna colisión en el aire, recibirá una segunda vez de daño adicional. Sufriste una colisión, recibiendo 60 puntos de daño físico. Después de deducir la defensa física, el daño es de 49 puntos. Habilidad innata resistencia activada, el daño total recibido es de 25 puntos. Fuerza, daño. Miles de pensamientos se arremolinaron en la mente de Cheyenne. Inmediatamente conectó que el origen de esta habilidad debería ser, sin duda, la fuerza, que era el concepto central de la serie Star Wars. También fue aclamada como una energía espiritual. La fuerza no tiene forma, es natural y contiene una fuerza misteriosa, era una energía innata en todas las formas de vida. Si uno tuviera que segregar cuidadosamente, la fuerza podría dividirse en 4 clases: lado luminoso, lado oscuro, fuerza unificadora y fuerza viva. Obviamente, este concursante número 4421 ya captó esta energía espiritual, pero debería ser un tipo básico y no era de una clase experta. Aunque así fue, la energía aterradora ya infligió un gran daño a Cheyenne. Si esta concursante estaba sola, Cheyenne aún puede intentar desafiarla. Desafortunadamente, ella era parte de un grupo, y esta persona probablemente era un miembro central. Actualmente, Cheyenne notó el grupo de concursantes. Algunos de ellos miraban el miserable cadáver, y otros hacia el lejano Davy Jones. Algunos de ellos estaban furiosos, pero la mayoría de ellos tenían una mirada en blanco y confusa. Bajo esta atmósfera helada, un gran sonido robótico mecánico retumbó. Misión principal de la historia. La maldición de Davy Jones, completada.
Morgan Foke, descendiente de cuarta generación de la familia Foke, ha sido asesinado por el monstruo marino mascota de Davy Jones. Tasa de finalización de la misión principal de la historia: 51. Siguiendo esta voz en auge, todo el holandés errante se estremeció, como si estuviera en un huracán furioso. Todos los piratas comenzaron a agarrar sus cabezas y gritaron, solo Davy Jones se quedó quieto sin vida. Esa pecera mágica de bolsillo de repente se hizo añicos, su vidrio y agua empaparon su cuerpo. El pulpo Paul se cayó y comenzó a inflarse a una velocidad asombrosa. Sus 8 tentáculos se contrajeron y crecieron continuamente, y luego se subió de la bodega y saltó a la cubierta, finalmente saltando al océano. Luego se transformó en un enorme monstruo gris ceniza, sus tentáculos de más de 40 pulgadas de largo desafiaron a los cielos mientras se sacudía mientras apuntaba al cielo, sus succiones del tamaño de un tazón se retorcían incesantemente y finalmente se sumergió en el mar. Al presenciar esta escena, Cheyenne finalmente entendió la secuela completa de Davy Jones, quien fue aclamado como una criatura marina demoníaca. De repente, Davy Jones se agarró la cabeza y dejó escapar un grito agonizante. Su grito resonó con fuerza, dañando a todos en un radio de 1 kilómetro. Alrededor del lugar había un gran desorden como si un huracán de grado 12 hubiera golpeado esa área. Claramente visto, su cabeza había comenzado a volverse irregular, una sensación transparente de color azul claro lo envolvía, comenzando desde su cabeza y extendiéndose rápidamente. Finalmente, la apariencia de Davy Jones se veía extremadamente malvada, su lado izquierdo de su cuerpo seguía siendo humano, pero su lado derecho estaba cubierto por una transformación azul claro. Si uno pudiera ver el lado derecho de Davy Jones, lo describirían con una palabra: fantasma. Una sensación espeluznante llenó todo el Flying Dutchman, como si la temperatura bajara 10 grados. Después de eso, todos los piratas comenzaron a rugir fanáticamente, sus cuerpos también emitieron esa espantosa anomalía. Esos concursantes ya se habían congregado y corrían con todas sus fuerzas hacia la cubierta. Estos piratas metamorfoseados obviamente no se rendirían y los persiguieron hasta la cubierta. En ese momento el sol estaba abrasador, y cuando los piratas entraron en la luz del sol, la mitad de su cuerpo transformándose de repente emitió humo verde, lo que provocó que soltaran un grito agonizante mientras se retiraban a la bodega del barco. Mirando esta escena, una frase se formó repentinamente en la mente de Cheyenne. Lo juro por mi alma y mi sangre, colaborando juntos desde mañana, incluso nuestros descendientes vivirán en paz durante muchas generaciones. A cualquiera que viole esto le hervirán los vasos sanguíneos, dejará de respirar, su carne se descompondrá bajo el sol abrasador y el aliento de la tierra encadenará sus pasos. Suspiró profundamente, originalmente pensando que podía evitar que esto sucediera, pero finalmente dejó que ese grupo tuviera éxito. Cheyenne obtuvo previamente un mensaje flotante en una botella de una misión secundaria, la botella contenía un pergamino muy manchado. El contenido indicaba un juramento sincero y una maldición siniestra, finalmente fue firmado por Bernard Foke y Cooper Jones. Bernard Foke era obviamente el fundador del Castillo Tortuga, pero Cheyenne no había podido encontrar ninguna pista que se remontara a Cooper Jones. Cheyenne supuso aproximadamente que podría estar relacionado con Davy Jones, ya que Cooper Jones y Davy Jones compartían el mismo apellido. Pero si vinculara ingenuamente a estas dos personas basándose en eso, sería lo mismo que pensar que Lee Ka-shing, hombre de negocios de Hong Kong, y Lee Hia-shing, actriz de Hong Kong, tenían relaciones consanguíneas. Inicialmente planeó fundamentar lentamente sus sospechas en este mundo, que fue una de las razones por las que le regaló todos los tesoros del Castillo Tortuga a Davy Jones. Nunca esperó que este grupo de concursantes fuera un paso adelante, y rápidamente explotó estas sospechas, obteniendo las mayores ganancias. Ambos lados se hundieron en una situación de punto muerto. Pero Cheyenne sabía que estos concursantes habían entrado en modo de combate debido al anterior grito de antagonismo de Davy Jones. Actualmente tenían que esperar a que terminara su modo de combate y regresar rápidamente al reino de las pesadillas. Cuando los concursantes estaban disfrutando de la abrasadora luz del sol, descubrieron que estos piratas tenían miedo de atacar. Lanzaron un suspiro de alivio, y algunos incluso comenzaron a discutir. Las discusiones escalaron gradualmente, como si hubiera un conflicto interno de distribución. En ese momento, un concursante empujó bruscamente a un lado a su compañero, se destacó y señaló hacia la bodega del barco mientras gritaba furiosamente.
Concursante N. Gra 2018, su cráneo seguramente se agregará a la parte superior de mi lista negra. Su grito llevaba un mareo intimidante. A pesar de que estaban muy separados, Cheyenne sintió que su corazón hervía, pero solo se echó a reír. Escuchar eso, me siento honrado y muy satisfecho. La expresión de ese concursante fue maravillosa, no esperaba tal respuesta en absoluto. Solo pudo regañar furiosamente algunas blasfemias. ¿No entiendes por qué respondió de esa manera? La voz de este concursante era tranquila, en realidad pertenecía a una mujer. Sin embargo, su prestigio era extremadamente elevado en el partido. Las acciones del otro concursante parecían extremadamente crudas, pero en su rostro no se atrevía a ser arrogante. Obligándose a sí mismo, rugió furiosamente. Sí, absolutamente debo matarlo. Zi miró la bodega del barco, sus ojos contenían un encanto penetrante y amenazador. Ese concursante número 1018 obviamente quería evitar que Davy Jones cayera en nuestra trampa, pero finalmente falló. Por lo tanto, su corazón obviamente estaría abatido. Pero de repente gritaste queriendo matarlo, esto sin duda expuso que sus acciones nos habían costado mucho, por lo tanto, naturalmente se sentiría gratificado. Capítulo 114. Maldición. Al escuchar las palabras de esta mujer llamada Zi, la concursante se puso completamente nerviosa. Mierda. Este niño realmente nos sacó una ventaja, nuestra estimación original de al menos 70 tasas de finalización se desplomó a solo 51. Pagamos un precio bastante alto para hipnotizar a ese estúpido Morgan Foke de la familia Foke, pero al final solo se decidió después de ver el cofre del tesoro de la familia Foke en este barco. Además, debido a esta misión, necesitábamos permanecer en esta parada de dificultad y después de que concluyó la batalla naval, perdimos tantos y pagamos un precio realmente alto. Si tiene las pelotas, será mejor que no caiga en mis manos. Este Davy Jones es extremadamente despiadado. Esa maldición ya era inevitable, pero de repente podría aterrizar en su tripulación. Zi respondió suavemente. La maldición que sucede es originalmente una historia en la película, y no la razón de nuestra disminución en la tasa de finalización. Después de sufrir esta maldición, a pesar de que Davy Jones ejerció una gran fuerza para reprimir su muerte inminente, todo su barco e incluso los piratas quedaron atrapados en la maldición relacionada de Davy Jones y, por lo tanto, todos se convirtieron en existencias fantasma. Además, el Flying Dutchman incluso se había corroído hasta convertirse en un barco fantasma del mar. Pueden cruzar entre el mundo de los vivos y el mundo inferior, y fueron responsables de recibir las almas ahogadas en el mundo inferior. Más tarde, Davy Jones y la diosa del mar Calypso se enamoraron, y después de que los dos se pelearon, Davy Jones fue maldecido y perdió por completo su apariencia humana. Esa es la historia de la secuela. La razón por la que disminuyó nuestra tasa de finalización fue probablemente porque Morgan Foke no fue asesinado personalmente por Davy Jones, sino que murió a manos del pulpo. Otro concursante que parecía tener un gran prestigio se destacó diciendo: visite Free9.com para una mejor experiencia de usuario. Sea lo que sea, obtuvimos lo que queríamos, nuestro objetivo básico se cumplió. Estoy dispuesto a usar el 30% de mis dividendos para compensar a todos en el partido. Con respecto al líder de nuestra misión de dificultad de nivel I, Owen dejó un lugar vacante después de morir. Designaremos un nuevo líder del partido en función de nuestro grado de contribución. Date prisa y regresa ahora, una vez que estos piratas se adapten a sus nuevas condiciones, será demasiado tarde para irse. Además de Zi, otros 3 concursantes también se destacaron para expresar sus opiniones y finalmente lograron calmar al concursante de clase baja. Una vez que concluyeron las luchas internas, volvieron a ser unánimes y dirigieron su mirada hacia Cheyenne. Actualmente, su estado de combate ya había terminado, cada uno se turnó para maldecir a Cheyenne y se desvaneció en el aire. Cheyenne permaneció dentro de la bodega del barco en silencio con una leve sonrisa, no puso mucho énfasis en sus amenazas vacías. Aproximadamente ya entendió que él personalmente había provocado una fuerte facción de poder. Ese Bowen que había acabado debería haber sido el líder del grupo de sumisión de dificultad y los miembros de élite restantes probablemente participaron en la historia de la destrucción de la flota Paragon para subir a bordo. Probablemente usaron algún tipo de herramienta misteriosa y, por lo tanto, pudieron continuar quedándose incluso después de que se completó la historia. Por lo tanto, pudieron cumplir la misión de la historia de completar la maldición de Davy Jones.
Antes de que la dama Xi se fuera, de repente se volvió hacia Sheyan y habló suavemente. Eres una persona bastante meticulosa, y tu fuerza tampoco es mala. Envié a 3 tipos para matarte, pero te las arreglaste para escapar e incluso derribar a uno de ellos. Pero no seas demasiado presumido, bajo esta dificultad mis habilidades fueron suprimidas. Si no, ese muro de fuerza habría sido suficiente para acabar contigo. ¿Qué tal trabajar para mí? Por supuesto, si puedes regresar de este lugar primero. Después de hablar, usó un dedo para cortar formando una línea de brillo tenue. Esa línea se expandió rápidamente en una puerta brillante. Después de que Xi dio un paso adentro, la puerta perdió su brillo y no dejó ninguna marca detrás. Pero justo antes de irse, giró la cabeza e hizo un último contacto visual con Sheyan. Esta dama Xi tiene ojos tan profundos como el océano, rebosaba fuerza de encanto, encantando los corazones de las personas. Pero en ese momento, su mirada se transformó abruptamente en 2 agujas incomparablemente afiladas y atravesó los ojos de Sheyan. Un evento tan repentino, Sheyan no tuvo tiempo de reaccionar. Instantáneamente escuchó un zumbido cuando se desmayó. No supo cuánto tiempo se desmayó, pero de repente descubrió que ya se había desplomado en el suelo. Después de que recuperó la comprensión, inmediatamente sintió un intenso dolor torturando su mente, pero gradualmente mejoró. De repente, sintió que su rostro estaba un poco húmedo, usando sus dedos para sentir que debajo de sus ojos, las fosas nasales y las orejas estaban rebosantes de sangre. Sheyan jadeó por un momento, antes de revisar su registro de batalla. Luego se dio cuenta de que había sido atacado por una habilidad llamada explosión de aguja de fuerza, que no solo causó un daño inmenso, sino que resultó en un efecto de mareo de 8 segundos de duración. Pero esta habilidad no debería haber sido activada fácilmente, si no esta Xi hubiera tenido seguridad en sus capacidades de batalla antes y él hubiera probado esta habilidad hace mucho tiempo en lugar de recibirla justo antes de que ella se fuera. De repente, Sheyan pensó en las palabras que Xi le había dejado y su corazón se estremeció de inmediato. Esta mujer era inteligente y tenía poderes increíbles, definitivamente era la más fuerte de todas las concursantes que había conocido. Sus últimas palabras definitivamente tenían algún significado. Pero su posición actual todavía estaba en el Flying Dutchman, e incluso era el 3er oficial. Aunque estos piratas no podían interactuar con la luz del sol, sus poderes fueron mejorados. Además, acababa de ayudar a Davy Jones, ¿por qué estaría en grave peligro? Espera. La frente de Sheyan de repente estalló en sudor frío. 3er oficial, soy el 3er oficial del Flying Dutchman. Estrictamente hablando, esto significaba que soy igualmente un miembro de la tripulación del Flying Dutchman, igualmente sufriría la maldición de Davy Jones. Esta maldición fue extremadamente potente, no parece fatal pero fue ferozmente malvada en sus otros efectos. Incluso Davy Jones no pudo quedar exento de este terrible destino. En este momento, la respiración de Sheyan se hizo más profunda. Actualmente no sentía ninguna anomalía, pero su corazón no podía contener una sombra intensa que brotaba. Corrió directamente a una cabaña cercana y rápidamente bajó un espejo colgante. Mientras se miraba a sí mismo, un escalofrío estalló en su corazón. Podía ver su propio cabello comenzando a formar ese efecto etéreo fantasmal, y se estaba extendiendo lentamente hacia abajo. Sheyan se comunicó de inmediato con la huella de pesadilla para verificar su condición personal, pero se dio cuenta de que todos sus atributos seguían siendo los mismos. La única anomalía que ocurrió fue en su habilidad innata: resistencia. Esta habilidad emitía una sensación de gran fuerza, mirarla le daba a uno la sensación de que su fuerza vital estaba surgiendo, pero en realidad estaba claramente debilitada. Era como si algo lo estuviera corroyendo y debilitando, lo cual aún estaba vigente. Si persistía, lo peor era que su habilidad innata desaparecería por completo. Al ver cómo se desarrollaba esta escena, Sheyan no tuvo tiempo de pensar, su ansiedad aumentó cuando inmediatamente solicitó a la impresión de pesadilla que regresara al reino de la pesadilla. Pero se le notificó que su modo de combate había sido inducido debido a la aterradora explosión de la fuerza. Todavía tenía 70 segundos completos antes de que expirara el estado de combate. En tales circunstancias, Sheyan respiró profundamente y se compuso. Siguiendo esa tasa de disminución, fue absolutamente suficiente para que su habilidad innata resistencia desapareciera por completo en esos 70 segundos.
Su mente rápidamente filtró varias imágenes, finalmente deteniéndose en la escena de los piratas semifantasmales tratando de cargar, pero en cambio su cuerpo comenzó a humear bajo la luz del sol. El corazón de Cheyenne se agitó, e inmediatamente sacó ambición. El cañón de la pistola negra como un cuervo arrojó una llamarada al rojo vivo en un instante, apuntando hacia la cubierta y soltó el gatillo. Auge. Estallaron astillas de madera, mientras emergía un agujero en la cubierta de arriba. La deslumbrante luz del sol penetró, brillando sobre el cuerpo de Cheyenne. Al mismo tiempo, Cheyenne sintió un dolor punzante en todo su cuerpo, apretó los dientes y toleró durante 10 segundos y finalmente sintió una sensación cálida y confortable. Era como estar bajo una ducha tibia, su cabeza soltaba humo verde débilmente, pero ya no sentía ningún tipo de dolor. Cheyenne inspeccionó una vez más sus atributos de estado, luego se dio cuenta de que la tasa de disminución de la habilidad innata resistencia había disminuido, no había más preocupaciones que duraran más de 70 segundos. Parece que la luz del sol fue realmente perjudicial para la maldición. Aparte de eso, parece que esta habilidad innata resistencia no era tan simple. Incluso Davy Jones no pudo resistir esta horrible maldición, pero pudo soportarla sin problemas. Cheyenne se paró bajo la luz del sol y exhaló un largo suspiro, luego comenzó a reflexionar sobre el poderoso grupo que acababa de encontrar. Sin duda, aquella misteriosa dama Xi era el núcleo de la fiesta. Basado en su exhibición individual de habilidades, ese muro de fuerza de colisión podría decirse como una combinación de ataque y defensa, mientras que la aguja de fuerza explosiva era una habilidad de control incomparablemente fuerte. Dado que ese es el caso, si se dijera que sus misteriosos poderes oculares ricamente penetrantes no tenían ninguna capacidad hipnótica, Cheyenne nunca lo creería. Davy Jones ya se había proclamado a sí mismo como una fuerza formidable en los mares, su infame nombre podría incluso hacer llorar a los niños pequeños. No importa cuán valiente o impulsivo fuera ese desafortunado niño Morgan Foke, habría entendido la brecha de poder entre él y el aterrador Davy Jones. Bajo tales circunstancias, en realidad se atrevió a ocultarse y audazmente dispararle a la espalda de Davy Jones. Si alguien no estuviera controlando las cosas detrás de escena, eso seguramente sería extraño. Capítulo 115. Regreso. La situación actual de Cheyenne no era muy alentadora, no solo se encontró con un oponente tan fuerte y meticuloso en sí, sino que detrás de ella estaba el poderoso respaldo de un gran grupo. E incluso había provocado un profundo odio porque frustró sus planes. Si fuera cualquier otro concursante, entonces sus corazones ciertamente estarían llenos de miedo / arrepentimiento / ansiedad, etc. En cambio, Cheyenne simplemente se encogió de hombros, siempre fue una persona que nunca rehuyó los desafíos y las dificultades. ¿Y qué si su enemigo era abrumador? Esto solo serviría para alimentar su espíritu de lucha. Antes de ingresar al reino, Cheyenne era solo un hombre promedio. Incluso tuvo que huir de gente como un cruel líder de la sociedad clandestina, Wasan Fei. La disparidad de poder de Cheyenne entre este misterioso grupo no sería tan grande como la de Wasan Fei anteriormente. Incluso en esa difícil situación, Cheyenne no tenía ningún rastro de temor, porque se encogió entonces cuando la madera se había convertido en un bote, idioma chino. Lo hecho está. Después de esperar unos segundos, Cheyenne inspeccionó cuidadosamente su entorno. Especialmente los piratas que se estaban transformando a causa de la maldición. Cuanto más miraba, más miedo sentía. Bajo la luz del día, estos piratas eran como zombies, arrastrando sus piernas sin vida donde quiera que fueran. Davy Jones se sentó en silencio en una silla, como si se hubiera solidificado en una piedra, completamente obvio para su entorno. Por supuesto, si la maldición hubiera hecho efecto en su cuerpo, habría perdido por completo su dignidad soberana y se habría convertido en un pirata eterno en este barco. Una idea codiciosa se formó de repente en la cabeza de Cheyenne. ¿No es una oportunidad fantástica para ir de pesca en la habitación del capitán ahora? Sin embargo, esta noción fue inmediatamente estrangulada por su intelecto. ¿Cómo se le dejaría una laguna tan obvia? En última instancia, incluso si logra saquearlo, esos equipos serían en su mayoría equipos ligados al alma. O peor aún, esos equipos pueden incluso tener una etiqueta adicional de no poder ser sacados de este mundo. Los cortos 70 segundos se aceleraron, debido a los efectos corrosivos de la maldición, su habilidad innata de resistencia ya era apenas visible. Justo cuando Cheyenne había decidido regresar al reino de las pesadillas, de repente notó un diario bastante anticuado cerca. Su corazón se agitó cuando lo recuperó de inmediato.
Este viejo diario había sido empapado de sangre y materia cerebral. Por su posición, uno podría inferir que había caído de Morgan Focke, un joven de cuarta generación de la familia Focke. Deteniéndose hasta aquí, Sheyan finalmente limpió todo tipo de pensamientos enredados y complicados relacionados con estos piratas. Sin embargo, el estado de la familia Focke, otra influencia crítica y propietaria del castillo Tortuga, seguía siendo un misterio. Por supuesto, la mayor parte de la energía cerebral de Sheyan ya se había gastado en intrigas para tratar con Amand. Por lo tanto, este diario debería ser suficiente para desbloquear la mayoría de los acertijos de su corazón. Sheyan limpió rápidamente este diario, luego emitió una orden a la huella de pesadilla. Visite freenove.com para una mejor experiencia de usuario. Regresa al reino de las pesadillas. Todavía te queda tiempo restante en este mundo. ¿Deseas regresar al reino de las pesadillas? Si no, has completado la misión principal. Ganar protagonismo. Tu reputación actual entre los piratas es respetada, 3113, 6000 tu valor de logro. Más 2. Sheyan no se atrevió a demorar más. ¿Quién sabía lo que sucedería una vez que su habilidad innata resistencia desapareciera? Instantáneamente seleccionó sí. Su cuerpo comenzó a desvanecerse mientras se preparaba para regresar al reino de las pesadillas. Adiós, mundo del mar Caribe. Sheyan suspiró, sintió un agotamiento indescriptible que lo abrumaba. Ese era el estado de su mente después de relajarse repentinamente de un largo período de tensión mental. Entrecerró los ojos para barrer su entorno, murmurando para sí mismo. Espéralo con ansias, la próxima vez, cuando regrese. Nubes negras flotaban en el cielo, obstruyendo el sol abrasador del mar Caribe. Cuando los rayos del sol volvieron a penetrar por el agujero de la cubierta, el tercer oficial del Flying Dutchman ya se había disipado en el aire. Teniendo su experiencia previa de regresar de antemano, Sheyan inmediatamente cerró los ojos. Esperando que la extremadamente peculiar ingravidez desapareciera antes de abrir los ojos. En la actualidad, una vez más había regresado al entorno espacial del cosmos. El fondo era pura oscuridad, la única fuente de luz eran las estrellas parpadeantes desde la distancia. Cada vez que vio este paisaje, una sensación reverenciada surgirá en su corazón. Una vez que su entorno se volvió completamente claro, las estrellas centelleantes distantes de repente chocaron juntas, formando un suave haz de luz, proyectándose sobre el cuerpo de Sheyan. Al instante, Sheyan sintió un dolor insoportable en todo su cuerpo como si su carne estuviera siendo desgarrada a la fuerza. El dolor se fue tan rápido como vino y desapareció después de persistir durante 5-6 segundos. Incluso si eso fuera así, Sheyan había estallado en sudor frío y jadeaba pesadamente. Su cuerpo estaba envuelto dentro del suave haz de luz. La luz de las estrellas pareció transformarse en una capa de pared, su exterior llevaba una energía negra inexplicable flotando y de repente se distorsionó en un rostro humano. Naturalmente, la maldición infligida por Davy Jones estaba siendo expulsada por el reino. Ese aire negro cambió rápidamente y finalmente se convirtió en nada. Finalmente, la luz de las estrellas se dispersó gradualmente y apareció una proyección en 3D frente a Sheyan. Esta primera transmisión fue la secuencia completa de sus actividades durante la batalla de la flota Paragon. Después de eso fue la escena en la que él mató a la esposa de Little Lord Focke, Sally. Luego la explosión de la campana y la jarra, y finalmente el desenfrenado e indómito Barba Negra riendo salvajemente mientras levantaba su mítica espada. Posteriormente, el reino mostró el siguiente infieme escenario. Mundo de Piratas del Caribe. Dificultad fácil, clase de limitaciones del dolor. 50 mejora adicional a las capacidades individuales. 0 tasa de exploración actual. 15,33% nuevos títulos adquiridos. Hombre intoxicado, cabecilla pirata. Tasa de exploración de contenido de la misión. 32% puntuación de la misión completada. B, nota. La más baja. E, la puntuación perfecta más alta. SSS recompensa de puntaje de finalización de la misión. Puntos de atributos gratuitos. 3 puntos, según el 20% del peso del mundo seleccionado. Tasa de exploración de contenido de la misión / recompensa de puntaje de finalización de la misión. Puntos de utilidad. 700 puntos, según el 20% del peso del mundo seleccionado, incapaz de alcanzar el umbral de recibir puntos potenciales. Puntos de atributo libres restantes del personaje actual. 3 puntos.
En cualquier momento puede asignar los puntos de atributos gratuitos para aumentar sus atributos básicos, fuerza / agilidad, etc., utilícelos para fortalecer sus capacidades. Puntero. Sobreviviste al heredar la antigua maldición en el mundo caribeño. Por lo tanto, recibe un efecto adicional de +1 para su índice de fuerza explosiva / evasión / precisión. Cheyenne miró esta línea de informe y de repente se sintió algo inesperado. Renunciando al estilo de pelear con un grupo, nunca esperó ganar recompensas tan generosas después de superar este obstáculo. De hecho, el mísero 32% de la tasa de exploración del contenido de su misión, la recompensa de 700 puntos de utilidad obviamente indicaba la insatisfacción del reino. Basado en Cheyenne, confiando en las pistas y oportunidades obtenidas en el mundo, si realmente hubiera podido cooperar con el grupo de Chase. Después de participar en interacciones personales con el protagonista principal, Jack Sparrow, habría penetrado más profundamente en la historia e incluso descubierto y obtuvo numerosas misiones secundarias, y las cumplió con la fuerza del grupo. Lamentablemente, puso su enfoque de exploración personal en Beyond Mood. Para Cheyenne, este ya era su límite. Pero a una fiesta, no estarían confinados e incluso podrían rendir mucho mejor. Por lo tanto, la puntuación del 32% de la tasa de exploración del contenido de la misión ciertamente no fue una injusticia. Después de eso, si él hubiera cooperado con el grupo de Fi, entonces, sin duda, la misión de su grupo podría completarse perfectamente. Incluso podría diversificarse en más misiones. Al reino no le importaba la dificultad de que Cheyenne uniera fuerzas con otros concursantes, su objetivo de juicio predeterminado era que todos los concursantes se unieran y usaran su trabajo en equipo para alcanzar el límite máximo de su tasa de exploración. Algo digno de mención fue que el reino de las pesadillas en realidad le dio a Cheyenne una puntuación de B. Además, incluso lo recompensó con 3 generosos puntos de atributos gratis. Citando un ejemplo simple, era como un estudiante que completa solo un tercio de la tarea para su maestro, pero la calidad de ese tercio en realidad complació enormemente al maestro. Cheyenne inmediatamente localizó el factor crítico en su mente. Sin duda, eso fue lo que influyó personalmente y cambió la secuencia de la historia principal en este mundo. Asesinato de Sally, este personaje de la historia que instigó a los piratas del Caribe a rebelarse contra el puerto de Tortuga. Destrozando la campana y la taza y cambiando el destino de Amand de ser originalmente uno de los 7 señores piratas. Amand todavía podría convertirse en un señor de los piratas, pero su éxito se habría retrasado varios años. La misión de la historia de la maldición de Davy Jones era algo a lo que Cheyenne había sido arrastrado pasivamente, pero Cheyenne también había influido en su destino incluso en una medida mínima. Al menos Davy Jones no asesinó personalmente a un pariente consanguíneo de la familia Foke, por lo que conservó la mitad de su cuerpo. Barba Negra siempre había estado buscando diligentemente esa mitad mítica de la espada. Pero la interferencia de Cheyenne al menos había reducido 10 años de búsqueda. Cheyenne inhaló profundamente, sus ojos mostraban una mirada alegre mientras asentía humildemente con la cabeza. Si ese fuera el caso, entonces el énfasis debe ponerse en esto al ingresar al otro mundo. Sin duda, cumplir con el argumento de la película para entablar batalla resultaría en una dificultad menor. Sin embargo, esto no se sumaría a los requisitos del reino, y con esto, el puntaje de finalización de la misión sería inversamente proporcional a eso. Como pudo hacer un aspecto establecido, tenía una dirección a la que dirigir sus esfuerzos en el futuro. Al mismo tiempo, la huella de pesadilla continuó transmitiendo notificaciones. Calculando el uso de la habilidad perspicacia, activaste un total de 14 veces la habilidad perspicacia en este mundo. Usted incurrió en una deuda de 1400 puntos de utilidad. Sus puntos de utilidad actuales son 3200 puntos, después de las deducciones, sus puntos de utilidad restantes son 1800 puntos. Has adquirido un importante objeto de misión diario de Morgan Jones que no puede ser sacado de este mundo. La próxima vez que ingrese, volverá automáticamente a su depósito de impresión, espacio interespacial de la impresión. Capítulo 116. Asignación. Editado por I. El Casar. El ilimitado universo estrellado se desdibujó gradualmente, una vez más sumergiéndose en la oscuridad. Después de que Cheyenne recuperó la visión, volvió a estar en su habitación personal. Lo primero que hizo fue inspeccionar sus atributos. Concursante no 1018 puntos de logro. 8 puntos estatus.
Reclutar fuerza 12 puntos, 10 más 1 más 1, agilidad 10 puntos, 7 más 1 más 2, físico 17 puntos, 14 más 1 más 1 más 1, visite Freeweb, 9, L-Com para una mejor experiencia de usuario. Detección perceptiva 14 puntos, 12 más 2, encanto 5 puntos, 6 más 1, 2, espíritu 4 puntos, 4 más 0, inteligencia 5 puntos, 5 más 0, mano izquierda. Mosquete ambición, 19, detección perceptiva más 2, agilidad más 2 cuerpo. Rompevientos especial del FBI, 6, amuleto más 1 mano izquierda. Anillo de hueso podrido, 7, fuerza más 1, físico más 1 accesorio, izquierda. Ancla fósil de obsidiana, 20, fuerza barra agilidad barra física más 1, encanto, 2, ataque más 10 accesorio, derecha. Reloj de bolsillo de concha dorada, 4, físico más 1 puntuación general del equipo. 56 Sheyan reflexionó sobre sus 3 puntos de atributo libres restantes. Originalmente sintió que le faltaban capacidades de combate y que su agilidad no era satisfactoria en el combate. Además, sus 4 puntos en espíritu ni siquiera podían igualar a una persona promedio. Así, decidió repartirlo entre su fuerza, agilidad y espíritu. Pero antes de que estuviera a punto de asignar, Sheyan de repente recordó algo. Ese fue el absurdo límite de 50 puntos en encanto cuando activó Insigten Jack Sparrow. Atributo límite de 50 puntos, ¿qué representa eso? ¿Qué significa entonces para un concursante? Sheyan inhaló profundamente, dejando de lado la asignación por ahora. De hecho, siempre fue una persona decisiva, además de su inhumano sentido perceptivo, siempre le dio la impresión de tomar decisiones rápidas y decisivas. Sin embargo, tomar una decisión ahora, sus consecuencias contribuirían en gran medida a su desarrollo individual. Incluso podría ser un asunto de vida o muerte, por lo que no se atrevió a ser imprudente. Distribuir de acuerdo a la necesidad. ¿O especializarse en un determinado atributo? Sin duda, aumentar la base de su debilidad personal reduciría a la mitad el peligro en el futuro. Pero de esta manera, alcanzar el límite extremo de 50 puntos llevaría una eternidad. Sin embargo, si se adopta el camino más rápido para descubrir los misterios detrás del límite extremo de 50 puntos, el peligro en el futuro definitivamente aumentará. Además, el atributo básico más alto de Sheyan es el físico. Este fue un atributo extremadamente único y crucial. Además, este atributo determina el aspecto más crítico, fueron los puntos de vida del concursante. Para todos los concursantes, este era un atributo muy, muy importante. Porque una vez que este atributo cae a 0, eso significaría perderlo todo. Algunas personas dicen que la mejor defensa es el ataque. Esta declaración no está mal, pero aún así se basa en el hecho de que la disparidad de poder entre el oponente y uno mismo no es muy grande. Una vez que una oveja intenta atacar a un lobo, eso sería puramente tonto y suicida. Más importante aún, el reino de las pesadillas está lleno de oportunidades y crisis, nadie puede predecir ningún resultado imprevisto en el próximo segundo. Era como la fiesta de Chris, que florecía con más de 20 participantes, sobresalían con potencial de ataque, pero su salud era como cualquier otra. Una vez que encontraron una maldición fuerte, el mensaje en la botella se sometieron igualmente al destino. El físico trajo grandes ventajas, permitió que uno fuera descuidado, pero sus posibilidades de supervivencia aún estarían allí. Más importante aún, Sheyan estaba igualmente en una situación difícil en el mundo actual. En el mundo actual, no se le permitía equipar ningún elemento de apoyo, e incluso su habilidad innata de resistencia no podía activarse. Si su físico fuera alto, sin duda ayudaría con su supervivencia. Vive, entonces todo lo demás es posible. Aparte de eso, Sheyan miró el arma que adquirió, Ambición. Esta arma de clase negra tenía una alta fuerza explosiva y daño de ataque, ya fue evidente durante la batalla anterior. Por lo tanto, esto compensaría temporalmente su deficiencia en ataque. Además, con respecto a la velocidad de movimiento, podría mejorarla usando equipos que Sheyan había obtenido. El vodka sin fin fue uno de los elementos que mejoró las capacidades, si lo activaba con éxito, definitivamente sería de alguna ayuda. En cuanto al espíritu, en este aspecto, Sheyan decidió buscar algunos equipos o elixires para compensarlo. Después de decidir, Sheyan usó audazmente los 3 puntos de atributo gratuitos restantes en su físico. En este caso, aún sin su título, su físico aún alcanzaría los 20 puntos, equipamiento incluido.
Durante una batalla, una vez que el ancla fósil de obsidiana estuviera en efecto, su físico alcanzaría fácilmente los 30 puntos. Un atributo tan excepcionalmente alto infundiría seguridad en su corazón. Después de que se confirmaron sus incrementos, Sheyan también comprendió algo enorme. Miró su estado de recluta y decidió buscar cualquier privilegio especial de compra. Después de desplazarse por el menú de compras, Reino de Pesadilla, estaba un poco asombrado. Porque en la columna de artículos de honor del menú, solo había 2 artículos disponibles. Dosificación de inyección de selenoproteína de potasio honoraria. Utilizable en cualquier estado, restaura el 100% de tu HP máximo. Requisitos de compra. 3 puntos de logro, 3000 puntos de utilidad. Extracto líquido de hierba acuática de ferrosilicio honorario. Utilizable en cualquier estado, restaura el 100% de tu MP. Requisitos de compra. 3 puntos de logro, 3000 puntos de utilidad. Sin duda, estos 2 objetos se utilizan en casos extremos, su valor era difícil de evaluar. Si se usa apropiadamente, podría cambiar instantáneamente el curso de una batalla. Pero Sheyan se dio cuenta de que comprar este artículo no solo requería puntos de utilidad, sino que incluso tenía el precio de los puntos de logro difíciles de obtener. Más importante aún, para Sheyan, si realmente pagara 3 puntos de logros por este tipo de elixires, entonces su condición de recluta disminuiría. En ese momento, perdería la actualización del 10% de su espacio interespacial personal. Al alcanzar el estado de recluta, Sheyan podría intercambiar puntos de logro con otros. Pero habría grandes repercusiones si lo hiciera, por lo que no tenía planes de hacerlo en este momento y no se preocupó mucho por ello. Sheyan suspiró y cerró el menú de compras, el sabor de no poder pagar nada era amargo. Pero a pesar de que su tiempo en el mundo marino del Caribe estuvo lleno de peligros y encuentros arriesgados, había ganado bastante. Los artículos que podía permitirse intercambiar / vender a otros eran los siguientes. Alfiler negro, gris. Este objeto similar a una llave, después de utilizarlo, mostraría los botines de varias brujerías / magia. Usarlo tenía un 50% de posibilidades de aparecer un pergamino mágico / brujería de grado más bajo, y un 50% de posibilidades de obtener otros artículos. Pergamino de habilidad azul profundo. Brujería básica de culto WL3. Libra de oro antigua. Objeto precioso. Esa mezcla líquida de disolución de metal en forma de I estaba unida al alma de Sheyan, y este elemento extremadamente fuerte podría usarse en un arma / equipo de clase de historia plateada. El arma más fuerte que tenía a mano Sheyan era solo un equipo de clase negra, por lo que solo podía ocultarlo dentro de su almacenamiento. Actualmente, Sheyan estaba extremadamente exhausto, después de regresar de un mundo de pesadilla con peligros al acecho en todas partes, su mentalidad tensa finalmente podía relajarse, esta era una reacción normal. Originalmente quería resistir su fatiga e ir a caminar por el mercado, sin embargo, no pudo resistir más e inmediatamente se derrumbó en un sueño profundo. Una persona agotada se quedaría dormida instantáneamente una vez que su cabeza se hundiera en la almohada, pero Sheyan se durmió incluso antes de que su cabeza tocara la almohada. Este sueño fue tan profundo que no hubo ni un solo sueño. El cerebro de Sheyan era como una computadora que se dejaba encendida durante periodos prolongados y estaba a punto de fallar. Cuando tuvo la oportunidad de descansar, la apagó de inmediato. Sheyan se despertó 2 veces, una fue para calentar agua y la otra para beber agua. Después de 24 horas completas, finalmente se despertó. En el mundo marino del Caribe, Sheyan tuvo que planear constantemente. Planificando constantemente por delante de Aman, Shris, Scarface Harry, etc., ciertamente se esforzó mucho. Bajo un sueño tan rejuvenecedor, finalmente pudo restaurar gradualmente una gran cantidad de su concentración. Después de despertarse, Sheyan se sintió bastante molesto. Además, estas 20 horas de sueño podrían usarse para entrenamiento adicional en el reino, e incluso pueden aumentar sus habilidades básicas. Pero arrepentirse en este momento fue inútil. Sheyan se apresuró a comprar comida para llenar su estómago y se apresuró al mercado del reino de las pesadillas. El reino estaba rodeado por un misterioso resplandor rojizo tenue y un aire ligeramente fresco disperso. Había una multitud de personas en el mercado, algunos puestos estaban vacíos pero tenían artículos / equipos flotando con sus valoraciones indicadas arriba. Esa debería ser una estrategia de venta a consignación. Después de elevar su estatus, Sheyan no pudo participar en la inspección de tales tácticas y descubrió que estas ventas en consignación eran realmente convenientes.
Pero al establecerlo, tenía que pagar muchos puntos de utilidad y después de cualquier transacción habría un impuesto individual del 20%. A menos que fuera necesario, muy pocas personas utilizaron esta táctica de participar en las ventas. Paseando por el camino del mercado, Cheyenne ya tenía cierta claridad sobre lo que quería intercambiar, eso era por puntos de utilidad y puntos potenciales. Sin duda, si continuaba con su táctica de comportamiento ermitaño, no sería posible encontrar compañeros adecuados en poco tiempo e incluso enfrentar los riesgos sin una fiesta. Por lo tanto, después de superar un obstáculo, sería un fenómeno generalizado que la tasa de exploración del contenido de la misión sería baja. Esto significaba que, con respecto a las recompensas relevantes de los puntos potenciales y de utilidad para la tasa de exploración del contenido de la misión, definitivamente sería un asunto persistente y preocupante para Cheyenne. Capítulo 117. Trato. Una vez que Cheyenne preparó y proyectó los hologramas 3D de su mercancía, dejó su propio puesto para patrullar el mercado. Su primer objetivo era recopilar una gran cantidad de información para comprender la tasa de valoración. En segundo lugar, podría recopilar una gran cantidad de información de otros vendedores. A Cheyenne no le preocupaba que su ausencia ahuyentara a los clientes, porque los artículos que vendía eran en su mayoría artículos fuertes y relevantes. Por ejemplo, el muy valorado pergamino de habilidad de clase azul oscuro. Vudú culto básico brujería LVL3. Ese requisito de aprendizaje en sí mismo ya sugería un umbral de aprendizaje bastante alto. Por lo tanto, las personas que frecuentan su puesto podrían dividirse en dos categorías. Uno estaba extremadamente interesado, mientras que el otro estaba mínimamente interesado. Aquellos que no querían comprar ni siquiera pestañeaban y se iban, mientras que a los que estaban interesados normalmente no les importaba esperar unos minutos. Después de caminar durante una ronda, Cheyenne no pudo encontrar ningún informe relevante en el mercado. Solo miró varios pergaminos de equipo/habilidad que tenían precios altísimos, y en base a sus míseros puntos de utilidad, nunca podría pagarlo. Además, para Cheyenne ahora, lo que le faltaba no era equipo o habilidades, sino aumentar los niveles de sus habilidades aprendidas actualmente. Nunca olvides que el peligro que enfrentó no estaba simplemente en la pesadilla real, el peligro acecha en todas partes, incluso en el mundo actual. Además, en el presente perdería muchos privilegios como su equipamiento. Después de terminar una carrera completa, según sus expectativas, su puesto estaba rodeado por una multitud. Una vez que vieron regresar al comerciante, inmediatamente preguntaron el precio de ese pergamino azul oscuro. Cheyenne cruzó las manos sobre su pecho y se rió, el precio que ofreció casi hizo que sus ojos se pusieran en blanco. Su valoración era en realidad de 15.000 puntos de utilidad, 15 puntos potenciales. Después de escuchar este valor, inmediatamente asustó a la mitad de la multitud. Esta mitad pertenecía a aquellos que querían probar suerte, una vez que descubrieron que esta no era una opción, se fueron instantáneamente. Los que se fueron todos realmente querían este artículo y decidieron intentar regatear. Hola amigo. No estoy ignorando el valor de este pergamino, pero el precio que pides es demasiado alto. Un hombre vestido de hippie se encogió de hombros mientras se paraba frente a Cheyenne. Probablemente estaba masticando chicle, y sacudía su pierna derecha repetidamente, emitiendo una sensación de nerviosismo. Visite free.com para una mejor experiencia de usuario. El discurso del chico, sin duda, expresó la opinión de todos. La multitud que los rodeaba levantó la voz de acuerdo. Cheyenne barrió a la multitud con los ojos, se dio cuenta de que todavía había 7 personas. Pero estos 7 probablemente fueron segregados en 3 grupos más pequeños. Sin duda, aquellos que querían este pergamino eran personas con un fuerte énfasis en el espíritu y la inteligencia. Por lo tanto, podrían utilizarlo al máximo de su potencial. Desde esa perspectiva, los concursantes que querían aprender esta habilidad eran en su mayoría débiles en el físico. Teniendo en cuenta las ideologías del reino de las pesadillas, probablemente formaban parte de cierto grupo. 15,000 puntos de utilidad, 15 puntos potenciales probablemente fue abrumadoramente excesivo para un concursante común, pero para una fiesta, esto puede no ser necesariamente un precio alto. Tome la situación actual del reino de las pesadillas, la mayoría de los concursantes verían un equipo/pergamino que podría traducirse instantáneamente en una mayor fuerza de batalla muy altamente. No gastarían mucho en artículos sin efectos duraderos.
Por lo tanto, se puede determinar que esos pocos tipos que querían adquirir este pergamino probablemente deberían ser competentes en habilidades básicas. Ya deberían tener oración básica LVL4 y meditación básica LVL4, 25 puntos en inteligencia, estos tres criterios. Así, los concursantes que cumplieran con estos requisitos no tendrían una posición baja dentro de su partido. Al menos serían una fuente crucial de poder de fuego, y probablemente deberían tener camaradas que los apoyarían en la compra de este pergamino. Por eso Cheyenne se atrevió a citar este precio escandalosamente alto. Más importante aún, la recepción de bienvenida hacia este pergamino ya expuso su estatus como un éxito de ventas. Esto permitió a Cheyenne adoptar una confianza dilatoria a estos compradores. Por lo tanto, cuando se enfrentó a este caballero de piel gruesa, la respuesta de Cheyenne fue simple y fue sacudir la cabeza. Un batido suave pero firme. Contra este mocoso obstinado, los concursantes cercanos se miraron entre sí. Obviamente, se habían encontrado con el tipo de vendedor más difícil, este tipo de personas parecían entender bien la situación económica y tenían una evaluación precisa sobre la valoración de sus productos. Aparte de eso, tenían una personalidad paranoica. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que hacer su último esfuerzo, ofreciendo su valoración personal y deseando poder mover a este mocoso. En cambio, finalmente se fueron en silencio. Una vez que se fue el último concursante, el puesto de Cheyenne ahora estaba completamente vacío. Pero Cheyenne no estaba abatido, ya estaba mentalmente preparado para usar el poco tiempo que le quedaba en vender este pergamino azul oscuro. Cuando esas personas se fueron, la valoración más alta fue de solo 5.000 puntos de utilidad además de 3 puntos potenciales. Esto obviamente no satisfizo el deseo de Cheyenne. La gente iba y venía. Los compradores obtuvieron información sobre los precios cuando frecuentaban el puesto de Cheyenne, pero finalmente negaron con la cabeza y se fueron. El pergamino de Cheyenne era como un imán que atraía a una gran cantidad de personas, pero repelido por la crueldad de los precios dementes. El tiempo pasó así, los puestos de los alrededores incluso intercambiaron varios propietarios, pero Cheyenne se quedó. Con una sonrisa humilde, recibía cortésmente a cada cliente y no tenía rastro de impaciencia en su voz. Pero él era como una barra de hierro, nada podía moverlo. Este punto muerto finalmente se rompió con el regreso de ese hippie. Al regresar, trajo consigo a 2 personas. Uno de los concursantes sostenía un objeto con un brillo negro persistente. El otro concursante se paró detrás de él, como si le encantara seguir la sombra de otras personas. Incluso en el entorno seguro del reino de las pesadillas, este concursante hippie logró tal reacción. Sin duda, la oscuridad oculta en el corazón de este concursante era un problema, se había convertido en algo habitual como respirar o beber. El concursante con la autoridad observó el pergamino, asintió levemente y levantó la barbilla hacia ese hippie. Era como si no estuviera dispuesto a decirle una palabra a los demás. Ese hippie caminó frente a Cheyenne, extendió los brazos y dijo: «Creo que hoy es tu día de suerte, Hegel había mostrado un gran interés en tu pergamino. ¿Qué tal esto? Sinceramente queremos comprarlo, ¿qué tal si nos dices la valoración de tu corazón?» Cheyenne simplemente respondió: «Mi precio de venta es la valoración de mi corazón». Hippie se encogió de hombros con impotencia y volvió la cabeza hacia esa persona llamada Hegel. Hegel permaneció en silencio, solo miró fijamente a Cheyenne. De repente, un sentimiento de estar expuesto surgió en Cheyenne, era como estar desnudo en las calles y no esconder nada en absoluto. Su corazón se aceleró con sorpresa, y de repente Hegel resopló y retrocedió unos pasos como si hubiera encontrado fortuna. Esta misteriosa inmersión persistió por un tiempo. Tu atributo más alto es el físico, el más bajo es el espíritu. Sin duda el camino que elegiste es el combate cuerpo a cuerpo. Cheyenne estaba asombrado. Esta persona llamada Hegel en realidad podía determinar su atributo más alto y más bajo, y esto estaba dentro del ambiente pacífico del reino de las pesadillas. Significaba que ya había captado una habilidad de tipo percepción. Él no refutó, pero asintió en silencio. Hegel tosió 2 veces y continuó. Su precio de venta es demasiado alto, nadie pagaría una cantidad tan grande de puntos de utilidad. ¿Qué tal si cambio un anillo por tu pergamino? Antes de esto, otros ya habían intentado intercambiar un artículo, pero Cheyenne los rechazó. Porque carecía desesperadamente de puntos de potencial y utilidad. Hegel parecía extremadamente sincero al sacar este anillo, también era un anillo de clase azul oscuro.
Además de +3 a la fuerza, incluso poseía un atributo sustancial adicional de tasa de golpe explosivo de +1. Si tuviera que venderlo, también sería una mercancía relativamente buscada. En cambio, Sheyan negó con la cabeza, enfatizando su necesidad de utilidad y puntos potenciales. Incluso si eso fuera así, Hegel miró este pergamino de brujería básica de culto WL III con una aspiración de necesidad. Perseverando y después de comunicarse con Sheyan, finalmente usó 7000 puntos de utilidad y 9 puntos potenciales para intercambiar. Para Sheyan, a pesar de que el precio de venta no alcanzó la estimación de su corazón, los 9 puntos potenciales completos eran algo por lo que regocijarse. Según su tendencia actual, Sheyan tendría que experimentar 5, 6 mundos antes de lograr los 9 puntos. Aparte de eso, Hegel mostró un gran interés en ese Black Pin. Porque con eso había un 50% de posibilidades de que la magia negra tuviera éxito. Si realmente apareciera, definitivamente complementaría su habilidad de brujería básica de culto vudú y aumentaría su fuerza. Sheyan intercambió este pin por un objeto azul claro, botiquín médico. Se consideró un final favorable. Atributos del botiquín médico. Botiquín médico origen. Colorín 6 séptimo hospital rareza del equipo. Azul claro elementos internos. Vendaje X1, anestesia X1, antídoto venenoso X1, adrenalina X1 vendaje. Después de envolver una lesión, puede contraatacar un daño acumulado de 50, 100 puntos de pérdida de sangre anestésico. Su uso puede reducir el dolor en un 20.150%, pero baja el ánimo en 2, 6 puntos, duración de 10 minutos. Antídoto contra el veneno. Usarlo puede reducir la duración de los efectos corporales negativos en un 10-20%. Adrenalina. Usarlo aumentará la velocidad de movimiento / ataque en un 10.120%. Descripción. Después de colocar un medicamento en el botiquín médico durante 12 horas, su calidad aumentará y liberará su máximo potencial al usarlo. Se refiere al mejor resultado de una probabilidad aleatoria, por ejemplo el vendaje contrarrestaría 100 puntos de daño. Descripción. La capacidad del botiquín es de 4. No se pueden introducir más de 4 medicamentos. La calidad de los medicamentos debe ser inferior a la clase del botiquín. Lo que significa que el botiquín solo puede contener medicamentos de calidad de clase blanca. Capítulo 118. El secreto del nivel 4. Después de su transacción con Hegel, sus puntos de utilidad disponibles aumentaron a 8800 puntos y 9 puntos potenciales. Ya se contaba como su mejor registro hasta el momento. Sheyan había desperdiciado 5 horas en negociaciones en el mercado, el tiempo que le quedaba en el reino no era mucho. Se apresuró a dar otra vuelta alrededor de la plaza del mercado y estaba preparado para salir corriendo a fortalecer sus habilidades básicas. ¿Quién iba a saber que cuando llegaba a un puesto nuevo, un objeto atraía inmediatamente su atención? Hacha de hueso de carnicero origen. Tienda de herrería de la sucursal general de Arizona rareza del equipo. Azul claro daño de ataque 3, 16 material. Variante de vida peso. 11,2 kilogramos visite freno 9, L-com para una mejor experiencia de usuario. Velocidad de ataque de larga duración. Lento requisito de uso del equipo. Fuerza 9 puntos, físico 6 puntos. Posición del equipo. Mano única, mano izquierda / derecha arma especial. Resistencia. Puedes usar esta arma para bloquear un ataque a corta distancia y activar resistencia. Si la resistencia tiene éxito, reducirá el daño recibido en un 10.150%. Una vez que el atributo combinado de fuerza más físico supera a tu agresor, la posibilidad de absorber daño es del 30.150%. Si el atributo combinado de fuerza más físico es más bajo que el de tu agresor, la probabilidad de absorber daño es del 10-15%. Aparte de esto, hay varios elementos que influyen en la resistencia. Descripción. Cada resistencia reducirá la durabilidad del arma entre 5 y 10 puntos. Una vez que la durabilidad llegue a 0, el arma se romperá y no podrá repararse. Puede obtener capacidades de reparación de personajes especiales de la historia en varios mundos de pesadilla. Efectos adicionales de clasificación de armas de hacha. Precisión -1, tasa de aciertos explosivos +2. Puntuación de batalla del equipo. 9. Evaluación. Este hacha ancha puede resistir fácilmente el ataque de un oponente. Hablando con sinceridad, esta arma será de poco interés para muchos otros. La razón principal fue su velocidad de ataque lenta y el efecto de habilidad de combate poco atractivo.
Por supuesto, el aumento de 2 puntos en la tasa de aciertos explosivos era tentador, o de lo contrario lo ignoraría de manera similar. La razón por la que atrajo su interés fue la naturaleza pasiva de poder resistir el ataque de un oponente. Aunque su naturaleza especial tenía el precio de destruir potencialmente el arma, para el Shellan que había perdido su armadura de exoesqueleto de acero de cobalto, esta arma con capacidad defensiva se adaptaba extremadamente a sus requisitos. Con la adición de su altifuerza, a pesar de que las capacidades ofensivas de esta arma son bajas, aún podría causar un daño sustancial a la mayoría de los enemigos. Su mano izquierda sosteniendo el hacha, su derecha agarrando el amenazador mosquete de Pedernal Ambition. Cuando llega el momento, tiene la confianza para enfrentarse a la mayoría de las situaciones. Había ventajas y desventajas en todas las cosas. Esta arma azul claro, naturalmente, había recibido mucha popularidad. Cuando Shellan lo encontró por casualidad, el puesto de ese concursante ya estaba rodeado por una multitud. Parecía que algún concursante se fue apresuradamente, y había una subasta en el puesto, vendiendo directamente al mejor postor. Shellan miró este evento en desarrollo, solo podía apretar los dientes y participar. Al final, ese concursante parecía estar muy interesado en el kit médico azul claro que acababa de adquirir. Después de una serie de negociaciones implacables, Shellan finalmente intercambió su botiquín junto con 1000 puntos de utilidad y adquirió ese hacha de una sola mano. Después de eso, Shellan naturalmente quería fortalecer sus habilidades básicas actuales. Sus habilidades básicas actuales son las siguientes. Neuroot. Combate cuerpo a cuerpo básico LVL1. Juego de pies básico LVL2. Resistencia básica LVL1. Habilidad avanzada. Experto en grappling LVL1. Habilidad avanzada. El agarre experto requiere otras 3 habilidades básicas para alcanzar el nivel 2, antes de poder avanzar al nivel 2. Shellan preguntó por su huella de pesadilla y se dirigió hacia el norte del espacio de pesadilla. Al llegar, un flujo salió disparado desde la huella de pesadilla en su pecho hasta la capa de pared del reino, luego pagó 200 puntos de utilidad. De repente, una puerta se abrió y Shellan entró en una habitación secreta iluminada y acolchada. Varios personajes en 3D flotaban frente a él. Shellan extendió su mano y obtuvo el soporte de servicio relevante. Obviamente, el mayor defecto de Shellan en la batalla ahora era su velocidad. A pesar de que su juego de pies básico ya había alcanzado el nivel 2, todavía eligió mejorar este atributo que estaba vinculado a la velocidad. La notificación que recibió fue una tarifa de 1000 puntos de utilidad, más 1 punto potencial. Después de seleccionar Confirmar, Shellan recibió la actualización de su atributo. Shellan descubrió rápidamente que, para actualizar el juego de pies básico del nivel 3 al 4, se requería un incremento comparativamente grande. En realidad necesitaba 2000 puntos de utilidad, más 2 puntos potenciales. El precio en realidad se duplicó. Después de reflexionar, optó por continuar mejorando su juego de pies básico. De repente, descubrió que después de alcanzar el nivel 4 en su juego de pies básico, recibió una notificación adicional. Juego de pies básico LVL4. Aumenta la evasión del usuario en 3, aumenta la velocidad básica del usuario en 8. Puntero. Una vez que el juego de pies básico alcanza el nivel 4, se activan las condiciones relevantes. Aproveche los efectos especiales adicionales al alcanzar el juego de pies básico LVL4. Puntero. Puede extraer aleatoriamente uno de los siguientes efectos especiales y usarlo como su efecto especial adicional para lograr el juego de pies básico LVL4. Duración de 10 segundos, si no se elige nada, el reino asignará automáticamente uno al azar. R. Reducción del daño del 33% por caídas desde grandes alturas. B. Aumenta la evasión del usuario en 2. C. Aumentar la velocidad base del usuario en 2. D. En terrenos pobres como el desierto, los pantanos, el efecto de reducción del terreno infligido por el usuario se redujo en un 33%. E. Aumenta la precisión en 2 para ataques de corto alcance, la evasión de ataques de largo alcance, incluye armas mágicas y de largo alcance, aumenta en 4. F. Aumento de la precisión en 2 para ataques de largo alcance, evasión de ataques de corto alcance aumentada en 4. ¿Hay realmente un efecto especial adicional que me permite una selección de opciones? Shellan se sintió bastante asombrado. Inmediatamente pensó en algo, quizás las otras habilidades de actualizar el nivel 3 al nivel 4 también proporcionarían esta bonificación especial adicional.
Debido a la limitación de 10 segundos, Sheyan inmediatamente comenzó la aleatorización, extrayendo aumentando la precisión en 2 para ataques de corto alcance, la evasión de ataques de largo alcance aumenta en cuarto. Finalmente, el atributo básico de juego de pies LVL4 de Sheyan fue en última instancia. Juego de pies básico LVL4. Aumenta la evasión del usuario en 5, lo que aumenta la velocidad del usuario en 8. Efecto especial adicional. Aumenta la precisión en 2 para ataques de corto alcance, la evasión de ataques de largo alcance, incluye armas mágicas y de largo alcance, aumenta en 4. Después de participar en el sorteo aleatorio, Sheyan recibió una notificación de impresión de pesadilla. Es decir, si el concursante no estaba satisfecho, puede usar 1000 puntos de utilidad, más 1 puntos potenciales para bajar su juego de pies básico al nivel 3. Esto borrará sus efectos especiales, y cuando el concursante vuelva a alcanzar el nivel 4, entonces podrá automáticamente adquirir una nueva oportunidad. Obviamente, si un concursante tenía amplios recursos y quería perseguir un cierto efecto de atributo, puede usar este método para borrar su entrenamiento y, en última instancia, obtener un atributo favorable. Además, para Sheyan, este final aleatorio le encantaba, incluso si no estaba satisfecho, no se atrevería a perder sus esfuerzos solo por otro intento aleatorio. Actualmente le quedaban 4600 puntos de utilidad disponibles y 6 puntos potenciales. Después de deliberar, Sheyan utilizó 1000 puntos de utilidad y 2 puntos potenciales para elevar su combate cuerpo a cuerpo básico y su resistencia básica a LVL2. Así cumplió con los criterios de mejora de la habilidad avanzada Ataque Experto. Sin embargo, la habilidad avanzada Expert Grappling LVL primero requería demasiado para subirla a LVL2, en realidad pedía 3000 puntos de utilidad y 3 puntos potenciales. Sheyan apretó los dientes y se obligó a aprenderlo. Por el contrario, después de actualizar su ataque experto, en realidad proporcionó mejoras sobresalientes. El daño / evasión / bloqueo / resistencia del ataque cuerpo a cuerpo de Sheyan aumentó a 10 de un 7 original. Se consideró bastante impresionante y valió la pena. Después de una serie de gastos enloquecidos, Sheyan volvió a caer en la pobreza. Lamentablemente, sus puntos de utilidad habían regresado a 600 puntos y se quedó con 1 punto potencial. En la actualidad, frecuentaba un bar en el área, con la intención de vender experiencias de informes relevantes. Pero después de interactuar con varios otros concursantes, entendió que además de exponer su fuerza personal, esta acción no le proporcionaba otros buenos beneficios. Debido a que un mundo que una persona experimenta se basa en su desarrollo, la mayoría de las veces los relatos son personales. Por lo tanto, existe una inmensa posibilidad de que los informes no sean de ayuda. Citando una frase de ejemplo. En el mundo Terminator, Sarah Connor todavía existe. La dificultad de matarla era enorme, pero aún existía la posibilidad de no necesitar eliminarla. De sus chats anteriores con otros concursantes, se dio cuenta de que otros incluso la habían eliminado. Por lo tanto, después de matarla, el general del ejército popular, John Connor, no habría nacido. La historia se habría arruinado, entonces no habría conquistado Skynet el mundo entero. Por supuesto que no, el reino de la pesadilla investigará automáticamente, y el general del pueblo será reemplazado por otro. Sus papeles reflejarían a John Connor, pero su personalidad y carácter serían muy diferentes. Si pagó un alto precio por adquirir información relevante para revelar una misión secundaria oculta relacionada con John Connor, pero, sin embargo, el mundo Terminator que experimenta no tiene tal persona o carácter de misión, entonces todo se habría desperdiciado y usted ser reducido a lágrimas. Capítulo 119. Certificado de graduación de la Universidad Quinua. Del mismo modo, el Capitán Jack de los Piratas del Caribe no está exento de enemigos. Pero incluso si muriera, probablemente habría otro capitán de Tom, Dick o Harry para asumir su papel. Por lo tanto, en circunstancias normales, los concursantes se comunicarían mutuamente sus aventuras y experiencias y no recurrirían a comprar. Después de resolver todas las cosas misceláneas, el corto plazo de 30 horas estaba a punto de expirar. Sheyan luego siguió su experiencia anterior, subió el ascensor y regresó al mundo actual. Después de 5 minutos, pasó una pared en el reino y regresó al tercer piso del supermercado en esa ciudad común. Aunque no era su primera vez, Sheyan todavía se sentía como si hubiera sido hace mucho tiempo, se quedó quieto y aturdido por la nostalgia. Sin embargo, su sueño se vio interrumpido abruptamente por un sonido demoledor.
¿Qué demonios estás haciendo aquí? Sheyan rápidamente miró hacia atrás, vio a una señora delgada como una escoba que lo miraba con aire autoritario. Su cintura estaba cubierta por un delantal blanco Aohichi Sensei, colocando su mano izquierda en sus caderas, su mano derecha sostenía un cucharón de acero inoxidable que contenía salsa de soya. Interrogó a Sheyan con un vigor tumultuoso como una metralleta. Yo, estoy buscando el baño. La letrina está en el segundo piso. Este lugar está restringido. Visite freeweb.com para una mejor experiencia de usuario. Sheyan solo podía huir presa del pánico, incluso desde la distancia podía sentir la mirada feroz de la mujer en su espalda, se rió amargamente mientras sacudía la cabeza y salía del supermercado con las manos vacías. Después de dejar el frío refugio, los abrasadores rayos de calor del sol le hicieron sudar. Actualmente era mediodía, Sheyan no pudo tolerar más y entró en un restaurante al aire libre. Pidió fideos fritos y sacó 2 botellas humeantes de cerveza Pearl River de la nevera. Abriendo la tapa con los dientes, comenzó a tragar la cerveza helada. Tomando prestada esa sensación de embriaguez, Sheyan comenzó a golpear ligeramente la mesa, pero su mente ya estaba concentrada en planificar su próxima ruta de acción. Anteriormente, vagabundeó por el mundo actual durante 2 semanas antes de recibir la notificación del reino de las pesadillas. Según su información anterior, incluso hubo concursantes que tuvieron un intervalo completo de 2 meses antes de recibir la invitación del reino. Períodos tan largos de tiempo si uno no lo usara a su favor, habría sido un desperdicio total. Sheyan exhaló satisfecho, usando un palillo humedecido en su cerveza y comenzó a enumerar sus pensamientos en la mesa. 1. Para averiguar el paradero del tío Dashi y Sanzi, y reunirse con ellos. 2. Cumpliendo la misión del equipo del Alma Endless Vodka, eliminando su estado sellado. 3. Recolección del alcohol indicado en el título. Alcohol Master. 4. Eliminando a Wasan Fei, deshaciéndose de sus desgracias personales. Dentro de estos temas, basado en las emociones personales de Sheyan, definitivamente elegiría realizar la primera tarea. Sus parientes cercanos estaban en la indigencia y sin hogar, sin un solo mensaje, su corazón definitivamente estaría insoportablemente ansioso. Pero en este momento, existía la posibilidad de que Sheyan pudiera estar implicado y ser buscado por todo el país. En segundo lugar, los lugares a los que el tío Dashi podría haber ido eran innumerables. Taiwán, Malasia, Tailandia, etc., todos estos eran lugares posibles, y solo se decidió después de que Fuyuan zarpara. Aunque el tío Dashi era honesto y considerado, ya había presenciado mucha maldad en los demás y, naturalmente, entendería la esfera de influencia de Wasan Fei. Por lo tanto, Sheyan solo pudo reprimir el gran deseo de su corazón. Entonces, sin duda, ese equipo de Alma Boca sin fin definitivamente sería el siguiente en la fila. Este equipo puede mejorar en gran medida los poderes de Sheyan e incluso podría complementar su título, Hombre Intoxicado. Incluso podría aliviar el defecto actual de Sheyan, que era su velocidad. Además, al abrir el vodka sin fin, Sheyan podía al mismo tiempo recolectar los diferentes tipos de alcohol que necesitaba. Con respecto a Wasan Fei, sus raíces están todas en Fangchen, una vez que se fue, ya no tendría bases en ningún otro lugar. Por lo tanto, Sheyan no tenía miedo de que él huyera, si quería encontrarlo, podría hacerlo en cualquier momento. Pero antes tendría que vérselas con los guardaespaldas de los pistoleros de Vietnam que lo protegían. Para Sheyan ahora, no estaba seguro de poder tratar rápidamente con los subordinados de Wasan Fei en el mundo actual, por lo que era mejor posponer el asunto ahora. Por lo tanto, Sheyan comenzó a redactar un plan para las próximas semanas. Pero antes de eso, para asegurarse de que el tío Dashi y el resto no hubieran caído en manos de Wasan Fei, Sheyan hizo algo más. Después de devorar sus fideos fritos, fue a la tienda cercana para comprar su teléfono más barato. Usando una tarjeta SIM aleatoria, luego presionó el número de la casa de Wasan Fei que recordaba en su corazón. Después de 10 segundos, la voz escalofriante de Wasan Fei resonó en el oído de Sheyan. ¿Quién eres tú? Sheyan respondió suavemente. Wasan Fei, ¿no quieres recuperar tus bienes? En este caso, las pupilas de Wasan Fei se dilataron. Estos pocos días había estado en apuros debido a esos bienes por valor de millones. Prácticamente perdió una fortuna, y todavía tenía que soportar el luto del diablo negro que lo espiaba, simplemente estaba atrapado en una situación difícil. Después de escuchar las palabras de Sheyan, inmediatamente estalló.
Sheyan, cabrón. ¿Qué quieres? Los labios de Sheyan se curvaron en una sonrisa, encogiéndose de hombros, respondió casualmente. Hablemos la próxima vez. Luego colgó, rompió el teléfono y lo arrojó a un contenedor de basura cercano. El tío Das y el resto aún deberían estar bien. El aliviado Sheyan llegó a tal conclusión. Porque, si Wasan Fei hubiera logrado recuperarlos, su respuesta sería: maldito infierno, si todavía deseas que tu hermano y tu tío estén vivos, entonces devuélveme mis bienes. E incluso a partir de esto, Sheyan podría confirmarlo. Incluso si Wasan Fei los hubiera vuelto a capturar, solo sufrirían heridas superficiales y no fatales. Debido a que Wasan Fei era un jugador, si tuviera un atisbo de esperanza de revertir su situación actual, nunca se rendiría. De vuelta en la isla de Famchan, Sheyan comenzó a empacar. Dejó una marca en un lugar visible que decía: estoy bien. Si el tío Das y el resto llegaran, definitivamente lo notarían, mientras que los transeúntes no le darían mucha importancia. Luego se disfrazó simplemente, alquilando un automóvil de 3 ruedas para ir a buscarlo a la ciudad rural. Sin preocupaciones, Sheyan encontró fácilmente un anuncio de certificado falso, sello de sello en la pared de la publicación telefónica, luego llamó al número. Durante la llamada telefónica, Sheyan dijo que quería comprar un certificado de graduación de la Universidad Quinua. La voz citó directamente sobre la línea. Normal 800, exquisito 1200, perfecto 1600. Sheyan no se molestó en negociar, instantáneamente ordenó una pieza perfecta. Este fabricante de certificados falsos anunció perezosamente una dirección y le pidió que la buscara. Aunque el magistrado era relativamente indulgente con esas cosas, este mocoso que hacía los certificados falsos probablemente debería tener un respaldo capaz. La dirección era bastante remota. Después de preguntarle a algunas personas en el camino, Sheyan logró navegar hacia un pequeño callejón que se veía en mal estado y en ruinas. Todas las casas a lo largo del callejón tenían techos muy inclinados, y ambos lados de la carretera estaban cubiertos con cubiertas de drenaje. Las aguas turbias y oscuras dentro de él despedían un olor acre. Los caminos eran un desastre, ya que un simple paso ligero causaría fuertes crujidos y el agua fangosa rezumaría y los pantalones se humedecerían. Incluso si estuviera seco, despediría igualmente un olor penetrante. En la entrada del callejón, Sheyan miró a su alrededor y finalmente encontró el número de la casa clavado arriba en la puerta derecha, se pellizcó la nariz y llamó. Después de un breve momento, una respuesta vino desde adentro. Apareció un hombre con la camisa metida en los pantalones, no se veía descuidado pero tenía una barbilla bastante puntiaguda. Tenía una expresión relajada y su rostro parecía aceitoso. Una vez que vio a Sheyan, soltó una amplia sonrisa y dijo: amigo, ¿estás aquí para el certificado de graduación? Ven, ven, ven. Luego tiró de Sheyan con una mano y cerró la puerta con la otra. Sheyan adoptó deliberadamente una apariencia acobardada y dijo: ¿está hecho mi certificado? Está hecho, está hecho. Lo que quiero es uno perfecto. Confirma perfecto, te prometo que se ve más genuino que uno real. Los dos continuaron con una charla sin sentido y caminaron hacia el patio. De repente, 2 hooligans aparecieron junto a ellos, tenían un tatuaje indistinto en sus brazos, mientras bloqueaban el camino de retirada de Sheyan. Sheyan soltó temerosa en estado de shock. ¿Qué es lo que desean, muchachos? ¿Dónde está mi certificado? Uno de los hombres resopló y mostró una sonrisa fría, luego arrugó y arrugó el documento. Alzando la voz con odio. Un certificado de graduación perfecto de la Universidad de Quinua, entregue el efectivo. Sheyan lo observó con asombro, 5 palabras torcidas estaban escritas descaradamente en ese papel blanco. Certificado de graduación de la Universidad de Quinua. Después de las palabras Quinua, parecía que el bolígrafo se quedó sin tinta y las otras 3 palabras parecían estar escritas con un lápiz. Sheyan se quedó sin palabras por el papel usado, ya que respondió en estado de shock. ¿Este es tu llamado certificado de graduación de la Universidad de Quinua? Así es. El tío mayor hizo un gran esfuerzo para completar esto. Los dos parecían estar bien versados en este tipo de situaciones, eran expertos en esto e incluso se doblaron las mangas y se forzaron en la cara de Sheyan. Obviamente iban a usar la fuerza si no podían conseguir su dinero. Efectivo, o no me culpes por usar mi puño. De repente, el asustado y tembloroso Sheyan levantó la cabeza, exponiendo sus dientes mientras sonreía siniestramente y respondía.
Lo siento, creo que acabas de robar mi línea. Capítulo 120. Un hombre de verdad tiene emociones. Traducido por Chua. Si bien los dos hombres no reaccionaron porque estaban distraídos por las palabras de Sheyan, él ya disparó con ambas manos y los agarró del cabello. Luego, golpeó pesadamente sus cabezas entre sí. Sheyan contuvo su fuerza porque no quería quitarse la vida, pero los dos hooligans ni siquiera pudieron igualar a los subordinados de Wasan Fei. Sus ojos se pusieron en blanco mientras convulsionaban y caían al suelo. Parecía que no se despertarían pronto. El responsable de guiar a Sheyan tenía ambos ojos saltados, nunca había esperado que este mocoso rico y malcriado realmente tomara represalias en un instante. Bro Hugh y Bro Daley normalmente eran matones locales que a menudo blandían sus cuchillos de cocina y podían causar una masacre sin sentido contra muchos, podían golpear como Zhao Zilong y sus patadas eran como Chubawan. Pero ahora, en realidad colapsaron en un solo movimiento. TN. Personajes famosos de artes marciales chinas. En ese momento, la visión de Sheyan se volvió hacia él. Este hombre grasiento estaba muerto de miedo, inmediatamente levantó las manos y retrocedió hacia atrás. Amable camarada, camarada del gobierno. Ahorrarme. Sheyan casualmente se encogió de hombros. Visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. Entregue la bolsa de dinero. Este hombre grasiento estaba horrorizado y su expresión se volvió aburrida, finalmente se dio cuenta de que esto era como negros comiendo negros, personas malas aprovechándose de personas malas. Cuando vio a Sheyan levantar el puño, inmediatamente sacó su bolsa de dinero y la ofreció con ambas manos. Sheyan señaló hacia el duro desmayado. Más el de ellos. Este mocoso fue extremadamente obediente, instantáneamente barrió a sus dos hermanos y de manera similar ofreció lo que adquirió. Sin embargo, el trío que ideó esta trampa, su cuerpo era un montón de pobreza ya que sus trozos de billetes solo podían ascender a 30 RMB. Pero, Sheyan originalmente no estaba aquí por el dinero, después de salir de la entrada, inmediatamente buscó en las dos bolsas su artículo más esencial en ese momento, que era la tarjeta de identidad. Después de una tarjeta de identificación legítima emitida por el gobierno, Sheyan podía saltar tan alto como los pájaros y sumergirse tan profundo como los peces. Con respecto a la foto de la tarjeta de identificación, normalmente desaparecería después de largos periodos de tiempo, por lo que nadie se molestaría en preocuparse por un problema tan doloroso. Después de salir del patio, los pensamientos de Sheyan se agitaron, ya estaba agarrando esa copa metálica de alcohol. Aproximadamente porque estaba de vuelta en el mundo actual, esta taza metálica parecía sentirse mucho más caliente, se sentía como la temperatura corporal. Aparte de eso, vibraba ligeramente por sí mismo, como si tuviera su propio latido. Simultáneamente, Sheyan ya había recibido una lista de información relevante. Has llevado el equipo del alma Endless Boca al mundo actual. Ha cumplido con los criterios pertinentes. Misión del alma. Sopa de raíz de loto activada. El último deseo del alma del concursante atrapado sellado dentro del boca sin fin es probar la sopa de raíz de loto y costillas de cerdo que prepara su madre. Puntero. Después de aceptar esta misión, adquirirás los recuerdos fragmentados del concursante. Sheyan decidió aceptar esta misión. De repente, un sonido buen zumbó en su mente, y muchas imágenes comenzaron a aparecer frente a sus ojos. Su nombre era Weibo, este era un nombre único que claramente pertenecía a una época. En ese momento, estalló una gran guerra de represalias, algunas personas comunes no pudieron participar y se sintieron bastante abatidas. Por lo tanto, idearon un método para mostrar su apoyo a su país. Naturalmente, el nombre de su hijo terminó como uno de los efectos resultantes. TN. Para defender mi patria, la ciudad natal de Weibo estaba en la meseta del oeste del norte de China, el suelo allí era estéril y desfavorable. Cuando tenía 20 años, encontró a una dama local y se casó con ella. Pero su esposa murió 2 años después al dar a luz, y solo lo dejó para que se las arreglara solo con su hijo. Cuando su hijo tenía 8 años, desafortunadamente se infectó con un lupus eritematoso severo y sus compañeros lo intimidaron y lo llamaron perro de piel podrida. Solo podía llorar en silencio porque Weibo estaba trabajando en el extranjero y no podía cuidarlo. Hasta que un día, Weibo finalmente se enteró de los sufrimientos de su hijo. Se enfureció de rabia e inmediatamente partió para encontrar la casa del niño que intimidaba a su hijo.
Sin embargo, la familia de ese niño pertenece a una línea de trabajadores ricos e influyentes, simplemente llamaron a algunas personas y golpearon terriblemente a Weiwo y su hijo. Su naturaleza viciosa salió a relucir cuando sacó un cuchillo de carnicero que llevaba personalmente y cargó hacia adelante. Mató a todos en sucesión e incluso asesinó al pequeño matón. Después de esta masacre, Weiwo huyó con su hijo. Cuando finalmente fue empujado a un callejón sin salida, logró ingresar al reino de las pesadillas. Después de adquirir fuerza dentro del reino, utilizó algunos métodos poco ortodoxos para dar un giro económico. Durante esta duración, cometió numerosas malas acciones y cometió muchos crímenes. Su único motivo para trabajar duro dentro del reino de las pesadillas era curar a su hijo de su enfermedad y evitar que la gente lo llamara perro de piel podrida. Sin embargo, el viaje de la vida de Weiwo llegó a un abrupto final en el mundo marino del Caribe. El político de su partido decidió que él era un chivo expiatorio. Contra un torrente de piratas, Weiwo fue apuñalado en exceso, pero antes de morir, su corazón no albergaba odio. Eso fue porque ya había dejado una fortuna para su familia en el mundo actual. Lo único que no pudo olvidar antes de morir fue el calor de su madre cada vez que regresaba a casa. Su madre se doblaba los pantalones y caminaba como un pato dentro del viejo estanque helado para sacar algunas raíces de loto, luego se dirigía al tío carnicero opuesto para cambiar 5 kilogramos de maíz por 0,5 kilogramos de costilla de cerdo. Luego lo hervía en su cacerola durante 3 horas para crear su sopa de costillas de cerdo. Dentro de esta sopa ordinaria, contenía el gran amor de una madre. Así hizo que este hombre vicioso nunca olvidara tanta calidez y ternura de su madre. Sheyan permaneció erguido durante mucho tiempo en su lugar actual, un sentimiento complicado no pudo evitar formarse dentro de su corazón. ¿Era Weiwo una buena persona? Sin duda no lo era, sus manos estaban manchadas con más de una docena de vidas, desde un joven de 11 años hasta un anciano de 70 años. Era propenso a la ira y agresivamente violento, a menudo jugaba y visitaba prostitutas, sus crímenes eran incontables. Pero, por otro lado, luchó tremendamente por su hijo y no se vio afectado cuando se enfrentó a la muerte y finalmente anhelaba a su madre. Esta vida contradictoria y complicada se arremolinó dentro del corazón de Sheyan por un tiempo y se disipó lentamente. 2 días después, Sheyan llegó a la ciudad de Chongqing. Esta fue la residencia temporal de Weiwo después de dejar su ciudad natal. En este camino de 3 bucles, mantuvo un perfil bajo y alquiló 2 casas desgastadas y hechas jirones. Vivía con su madre y su hijo, nadie podría haber imaginado que su familia valía más de 1 millón. Sheyan se acercó a la casa en silencio, un sonido de llanto flotó desde adentro. Su corazón no pudo evitar horrorizarse. Si la madre de Weiwo lamentablemente falleció, ¿cómo se suponía que debía completar la misión? Vio a una tía empujando la puerta y rápidamente preguntó. La tía solo suspiró y respondió. Esta familia realmente cometió grandes pecados. Primero, el hombre de la familia resbaló y cayó a sus escalones desde el piso superior. Hace apenas unos días, el pequeño fue secuestrado por un traficante de niños. La abuelita llora todos los días dentro de la casa, quién sabe cuándo exhalará su último suspiro por su pena. Sheyan sabía de antemano que cualquiera que muriera en el reino de las pesadillas tendría su muerte arreglada razonablemente en el mundo actual. Por lo tanto, la muerte de Weiwo no lo tomó por sorpresa. Pero no importa lo que haya hecho anteriormente, se lo llevó a la tumba. Su hijo era inocente, ¿por qué debería sufrir un destino tan trágico? Más o menos porque si un conejo muere, el zorro se aflige, modismo chino. Tener simpatía por una persona de ideas afines en apuros, la ira de Sheyan estalló y su rostro se puso pálido. Inhalando profundamente, inmediatamente levantó la mano y llamó a la puerta de la familia E. Sheyan esperó unos 5 o 6 minutos antes de que alguien abriera la puerta. Esa era la madre de Weiwo. Actualmente, solo tenía más de 50 años, pero su cabello se había vuelto totalmente blanco. Ambos sus ojos estaban hinchados y rojos, su expresión era abatida y derrotada. Usó un tono desesperado para hablar. ¿A quién estás buscando? Sheyan suspiró profundamente. Tía, por favor siéntate, soy un buen amigo de Weiwo desde hace muchos años. Recientemente me enteré de su desgracia, por lo tanto, especialmente me apresuré a regresar del extranjero. Cuando la madre de Weiwo escuchó el nombre de su hijo, sus lágrimas fluyeron sin control. Ella gritó y tartamudeó. Sabía que mi Weiwo causaría problemas, ¿cómo se puede ganar dinero tan fácilmente?
La disposición de nuestra familia es naturalmente pobre, si no, no lo llevaría a un callejón sin salida. Soy viejo e inútil, ni siquiera puedo mirar al único descendiente de Weiwo. Simplemente fue secuestrado así. Sheyan cerró los ojos y respondió con frialdad. Cuando llegué ya me enteré de esto. Tía, dime todo lo que sabes y definitivamente encontraré justicia para tu familia. La madre de Weiwo sollozó mientras explicaba lo que sucedió por completo. Fue bastante sencillo, hace 5 días llevó a su nieto a la calle a comprar víveres. Después de pasar por el mercado húmedo, fue bloqueada por un comerciante callejero que vendía sachima, un tipo de pastel dulce, con su carrito de mano. Este hombre realmente quería que ella probara su nuevo producto. La actitud de los ancianos normalmente era tacaña, después de escuchar que era gratis se lo comió. Después de comer, en realidad se vio obligada a comprar, pero obviamente se negó a que se aprovecharan de ella y los dos comenzaron a discutir. Después de que la anciana recordara a su nieto juguetón, ya habían pasado 20 minutos. Después de eso, naturalmente, hubo búsqueda de pánico, llanto y, finalmente, desesperación. Después de informar, la actitud de la policía se mantuvo apática. Muchos otros casos de asesinato ni siquiera han sido resueltos, ¿qué más fue este pequeño caso de secuestro? Además, la ley establece que la desaparición de una persona no es un caso penal, a menos que se pueda mostrar evidencia concreta del secuestro, de lo contrario, el caso nunca pasaría.